Chicos, voy a seguir. Porque no solo vino a demostrar poder acá, sino vino a decir que también él es un león. Hola a todos, yo soy un león. Con la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Para yo ver la luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey de destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. No te escapes, ven a mí. Desnúdate y aprieta tus dientes. Yo soy el rey, el león. Ven a saber lo que se siente. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey y te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. Son de mi apetito. Atención a todas las unidades. Un león acaba de escapar. La verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el grito
más brutal. Hoy fui Bien. ¿Cómo estamos? Espero que bien. Acá estamos, gente, comenzando un día hermoso. Miércoles, en mi país, un feriado largo. Tuvimos desde el jueves pasado inclusive hasta ayer, que fue el día de, obviamente, los caídos en Malvinas, el día de las Malvinas, el 2 de abril. Así que bueno, estamos acá, gente, comenzando una semanita, no por lunes, sino por día miércoles, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si pasamos un buen momento, vamos a ver un poquito lo que son las cripto, como hacemos siempre, y después vamos a hacer lo que todas las mañanas obviamente hacemos, que es análisis de lo que son las divisas, los índices, y obviamente veremos si podemos hacer alguna operación en vivo, como venimos haciendo ya hace un par de añitos, todos los días a la mañana, sesión de Londres y Nueva York, ¿sí? Primero vamos a ver un poquito Bitcoin, la caidita que tuvo, y obviamente cómo llevó de la mano, ¿no?, a sus queridas y hermosas amiguitas, esas top 100, top 1000, que hoy están en verde, pero obviamente cayeron un porcentaje interesante. Ahora vamos a estar viendo, ¿sí? ¿Les gustó cómo arrancamos la canción? La primera. Conocían. Tremendo, ¿no? El león. para diluir la ilusión del tiempo. Bien, ahí estamos. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Ahora sí, bien, bajando un poquito la música, así no me quema el tímpano. Avisen si hay alguno en vivo, recuerden que no hago publicidad, solamente me largo a la mañana y el que me encuentra se queda si le gusta. Y bueno, pasamos un buen momento, tratamos de hacer eso, ¿no? Haciendo análisis técnico, análisis fundamental, operando en vivo, probando también lo que es los bots automáticos que voy creando. Y bueno, y vemos eso, operamos manual, alguna estrategia, seguimos el accionar del precio, enseñamos todo de onda. Y bueno, pasar un buen momento. Comenzamos hoy miércoles. Miren de fondo Bitcoin, gente, para comenzar un poquito con las cripto. Después iremos a lo nuestro, a Forex. Pero bueno, por ahora criptos. De fondo, gente, obviamente una subida del 1%, pero cayó un 6% Bitcoin. Tremendo. Obviamente que cuando digo Bitcoin me refiero al resto también, ¿no? Estamos viendo el mapa de calor donde estamos viendo en verde las criptomonedas, pero hoy, ¿sí? Fin de semana fue un sangrado medio profundo, una caída interesante de las criptomonedas. Vamos a ver si el halving, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Obviamente recuerden que el halving no es un mes, va a ser todo este año. Y veremos si en este año no hay caídas profundas de Bitcoin, obviamente, para que las ballenas, los poderosos, ¿no?, obviamente, puedan comprar más barato, ¿no? Y si ellos obviamente pueden, obviamente, con sus poderosas wallets, ¿no?, hacer bajar el precio y a la vez comprar más barato, lo van a hacer, ¿sí? Así que bueno, no vamos a ver en 100.000 enseguida, ni en 200.000, ni en 1.000.000, ¿sí? Vamos a ver seguramente impulsos y retrocesos como siempre, pero de forma agresiva, donde un día puede caer un 6% y al otro día puede subir un 12%, ¿sí? O viceversa. Por eso las criptos son obviamente de alto riesgo, y siempre, obviamente, si estás holdeando, como digo siempre, holdeando, para el que no entiende, es invirtiendo en un proyecto ya hace un par de meses o años, y tu moneda no crece, no sube, no llega al nivel donde la compraste porque cayó. Bueno, si la moneda sigue subsistiendo y es un buen proyecto, seguramente va a pegar una subida, y a la vez, si sigue cayendo, puedes ir haciendo promedios como para ir comprando más abajo, y en algún momento no necesitas llegar al precio que compraste original, ya puedes estar en ganancias, ¿sí? Dependiendo obviamente las compritas que vayas haciendo, ¿no? Y como digo siempre, no te cases con ninguna criptomoneda, solamente trata de pasar a estable cuando veas que sacás beneficios, y ir diversificando. Es una palabra que se escucha en todos los canales, en todos los lugares, pero diversifiquen, gente, ¿sí? Que no sea de palabra, háganme caso. Se lo dice un pez gordo por experiencias, ¿eh? Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Cardano, Polkadot, Matic, bueno, Dogecoin, Shiba, los memes han subido. Y después, como digo siempre, si querés que pegue una subida interesante, no sé, comprar algún meme, pero no, porque voy a decir, bueno, compré un proyecto que hace 10 años que está ahí quieto, no se mueve, y bueno, y encima está en caída libre muchas veces, ¿no? Bueno, metete en un meme, sabés que los memes de 10, 1 le vas a pegar, pero tenés que saber cuál es. Y cuando subió, ¿puede seguir subiendo? Sí.
¿Cuánto? Y no sé, pero también puede seguir cayendo mucho más de lo que subió. Así que siempre sabés que son de alto riesgo multiplicado por 5, ¿sí? Lo que son los memes, ¿sí? Sobre todo los nuevos, ¿sí? En su momento fue Shiba, Dogecoin, obviamente que tuvo una mano de Elon Musk, pero hay otros memes que no tienen la ayuda y pueden subir obviamente por lo que es las redes sociales, por el boca en boca, disparan hacia arriba, te puede hacer un por 500, ahora vamos a ver algunos seguramente, pero también eso que sube, si no lo agarraste a tiempo, que fuiste ese típico trader Pepe común que suele comprar cuando ya está allá arriba. Si son 1000, ¿por qué no puede hacer 1000 más? ¿No? Bueno, compraste justo allá arriba. Tratá de comprar barato, como hacen las ballenas. Seguí a la ballena. ¿Es difícil? Y sí. No te gusta comprar cuando cae, por ejemplo, una moneda un 10%. Porque pensás que va a caer un 100. No. Si cae es porque tiene que subir, ¿sí? A no ser que sea un proyecto, obviamente, que no esté en los top. Sí, puede estar en los top 100 y puede desaparecer, ¿no? Pero a lo que voy, algún proyecto que no tenga una idea, un futuro con una luz de esperanza, donde muchos van quedando y otros van desapareciendo, ¿sí? Fíjense la cantidad de proyectos que quedaron y la que desaparecieron, ¿no? Bueno, ¿en cuál estás vos? ¿O en cuál estás por invertir? Tenés que chequear bien, ¿sí? En las redes, y siempre diversificar. Deja un poquito, pero diversificar. Haceme caso. Bien, vamos a ver un poquito las burbujitas. Acá estamos viendo en lo que es, miren acá, por ejemplo, hablando de memes, miren WIF. Un perrito se le da por los animalitos, ¿no? Un perrito, un gatito. Fíjense, en el mes, ¿qué moneda te da un 158%? Un meme nada más, ¿o no? Y alguna que otra criptomoneda, obviamente, que sea un proyecto interesante. Pero fíjense en esta monedita, lo que subió, obviamente, en el día, en la hora, un 2.3, pero te puedo asegurar que muchas veces de golpe, en una hora te cayó un 10%. Así que tengan cuidado y sepan diversificar o sacar a tiempo. Miren Pepe también, ¿sí? Miren lo que es Floki, por ejemplo, acá, ¿sí? 481%, ¿sí? Pero fíjense cuando cae, como cae también. Obviamente que si compraste en la subida, ¿no? Te tenés que comer el retroceso, pero si compraste en un principio, seguramente podés estar disfrutando de los retrocesos que nunca van a llegar al origen de tu compra, ¿no? Por eso siempre tenés que ir cada tanto tirándole alguna comprita e ir viendo otros proyectos también, ¿sí? Pero bueno, bien, esto es en la hora, ¿sí? En el día tenemos en verde, pero en la semana vamos a ver un rojito interesante, ¿ven? ¿Sí? Miren lo que es. Mira Mina, un 14%, tremendo, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos, gente. Mira esta, qué bonita. Qué bonita, qué bonita, ¿eh? Bien, no está en todas las plataformas, pero si la querés tradear, averiguá en las redes para hacer alguna comprita, alguna ventita. Y bueno, y ver de qué trata el proyecto, ¿sí? Ahí va, ¿sí? En la semana 238, una de las pocas que subió, bueno, esta locura, ¿no? Mientras que el resto cayó un 14-10% de promedio, ¿sí? Sin contar Bitcoin. Bien, vamos a ver un poco lo que es Bitcoin, para ver en general. Ya viendo Bitcoin podemos ver el general de las top 100, ¿sí? Las top 1000 también, sabemos que es una correlación positiva. Hasta que el día, en un futuro, obviamente, la gente no compre más Bitcoin porque ya no hay otros proyectos interesantes y esa es la etapa en que la correlación ya no es tan positiva, ¿sí? Donde Bitcoin puede ir para un lado y seguramente el resto pueden ir hacia el lado que el proyecto o la red, ¿no? Obviamente lo vean, obviamente, los que están invirtiendo, ¿no? Si es un buen proyecto o un mal proyecto en un futuro, ¿no? Así que bueno, gente, vamos a ver Bitcoin. Acá estamos. ¿Qué es esto? Ah, esto es de ayer, mirá. Miren cómo se dio este dibujito que hice acá, ¿eh? Tremenda, la caidita obviamente. Bueno, si llega a tocar el fantasmita, gente, nos vamos a la B. Y si nos vamos a la B, ¿qué dice acá? Como River. No, bueno, también. Este muchacho enojado acá, en el caso de que caiga, obviamente un vacío profundo puede haber. Pero bueno, estamos dentro de la zona de halving, ¿sí? Así que veremos qué pasa cuando rompa estos altos del 73 por ahí, 74 por ahí dando vueltas, revoloteando el precio. Veremos cuándo, en qué tiempo, si dentro de unas semanitas o quizás dentro de un par de meses, no lo sé. Ojalá que rompa ese último alto, como para que dé una luz verde al resto de las criptomonedas también, ¿no? Así que bueno, por ahora lo que vemos es una caída interesante en lo que fue el fin de semana. Fíjense en las dos velas rojas. Recuerden que las criptos están los fines de semana, ¿sí? A diferencia de los mercados que nosotros operamos, que son los tradicionales, donde sesión de Londres, de Nueva York, Tokio,
Sydney también, si querés agregar, para poner las 24 horitas. Son días hábiles de lunes a viernes, pero bueno, las criptos siguen, ¿sí? Por eso tenemos estas dos velitas interesantes. Fíjense acá cómo hizo la caidita. Esto lo vimos antes del fin de semana. Fíjense si van al video del viernes, que esto no estaba. Fíjense, en el dibujito quedó hecho. Tremendo. Lo único que le agregué fue el fantasmita, la carita acá enojada por si sigue cayendo. Y no sé, que la mano me empezó a poner como River. Estamos en la B, una cosa así, ¿no? Bien, así que ahí estamos, vela de hoy, tratando de hacer un pequeño retroceso. Vela diaria del domingo fue tremenda. Perdón, estoy hablando de fin de semana, gente. ¿Vieron cómo estoy, no? ¿Vieron cómo estamos, no? Fin de semana fue rango, gente. Esto fue lunes y martes, lo que pasa es que yo estoy de fin de semana, disculpen, hoy estamos en miércoles, gente, ¿sí? Miércoles, ¿sí? Esto fue ayer, martes y lunes, perdón, ahí estamos, ¿sí? Ahí está, ven que si van hacia abajo dice martes 2, ¿sí? El 2 de abril, que fue feriado en mi país, y el 1 de abril, ¿sí? Bueno, nosotros las ballenas que no compramos hicimos que el precio al no comprar caiga por el resto, ¿no? Tenemos tanto poder. Y el fin de semana fue rango, disculpen, fue una vela de un domingo alcista y el sábado un doji, ¿sí? Ahí estamos. Y si vemos, acá está el dibujito. A partir del viernes, varios días estuvimos sin hacer análisis y se respetó el dibujito. Falta que llegue a tocar acá, seguramente. Vamos a ver si después de estas zonas de Fibonacci, con un retroceso que está haciendo, si cae. Ojalá que no, ojalá que mantenga esta zona que está creando nueva, que es un canalcito ahí. Ojalá, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, son toques nuevos. Esta vela no terminó, la vela diaria de hoy. Vamos a ir dentro de esa velita, Me tomo un mate. Una vez más. ¿Qué nos tocará hoy, gente? ¿Qué nos tocará hoy, Ayer estuve haciendo algunas operaciones en otra plataforma. Bastante bien el bote del telaraña. Tremendo, como anduvo ahí tirando unos tiritos. Hice una operación interesante donde de golpe empezó a subir el precio. Wow, agarré la volatilidad, me fui para arriba. Quise cerrar un parcial y como siempre no chequeé, cerré la operación en positivo, pero haber sacado el triple si hubiera sacado el parcial nada más, ¿no? Tengan cuidado con eso siempre en el MT4 o MT5, ¿sí? Guarda ahí, Bien, gente. Vamos a ver dentro de la velita, miren acá, estamos viendo una velita obviamente horaria, ¿no? Recuerden que cada velita dura 1 hora, 60 minutos, y estamos viendo, después de esta caída recontra profunda, un dip profundo, que fue no el fin de semana, sino el lunes, comenzó, rompió, fíjense en esta zona, este bajo, este low, lo rompe de forma agresiva, no llega a ser un pullback, no lo llegó a tocar ni a palos, llegó obviamente en caída, con descanso, a esta zona donde ya está haciendo un doble piso, lo hizo, perdón, y está ahora tratando de romper altos que va generando fractales. Vamos a ver si cuando llegue a esta zona se devuelve de forma brusca para llegar a esta zona que les marqué en diario, ¿sí? Bien, así que veremos qué pasa. Ojalá que no, ojalá que respete esta nueva zona que marcamos. Ya hay un par de toques para poder marcarla con un toque anterior. Ya con 2 toques sirve, ¿sí? Una zona dinámica de soporte, ¿sí? Un soporte que vamos a ver cuánto sostiene el precio con una caída profunda. Vamos a ver velas de 15 ahora. Vamos a pasar, si alguno se sumó, quiere que veamos algún análisis de alguna criptomoneda en especial, me avisa y la vemos en la temporada que quieran, ¿sí? Igualmente las divisas o los índices, no hay problema, ¿bien? Bitcoin, 15 minutos. Escucha. Voy a prender el coche, escucha, Nos estamos cargando de energía con buena música, Juntos por calles grises hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar. A ver, ¿quién es de fondo? A ver, ¿quién es el que está cantando? A ver, ¿quién lo conoce? Nacional argentino, ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿En qué grupo estaba? A ver. Un amigo me dice que sentía frío por las noches de calor. Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad. Que la cama fría en la noche tibia un día lo
Bien, gente, estamos viendo en 15 minutos velas, lo que les decía anteriormente, deep profundas son estas que están acá arriba, ¿ven? Estas, pero lo que podemos observar de volumen en subida y en bajada, hay velas con volumen más fuerte hacia la baja, así que eso es lo que está diciendo, que podemos estar rompiendo altos, pero puede ser una trampa, una falla, un clímax, donde en estas zonas hoy, ojalá que no, ojalá que le erre, puede caer de forma profunda, ¿sí? Veremos, ojalá que no. Pero bueno, no lo sabemos. Puede ser una semanita roja para las criptomonedas. Ojalá que no. Pero si tiene que ser para que después salga a la luz, ¿no? La llegada de los 100 de Bitcoin estaría bárbaro, ¿no? Así que, y del resto, ¿no? No sé si a 100, pero por lo menos un 10%, un 20% que vayan subiendo estaría bárbaro, ¿sí? Escucha, escucha. Hacete amigo del dolor. Bien, gente, vamos a pasar velas, estamos viendo consolidación en velas de 15 minutos y vamos a velas más chiquitas. ¿Por qué nos vamos de las grandes a las chicas? Porque nosotros hacemos scalping, ¿sí? Y muchas veces podemos observar en las velas chiquitas alguna oportunidad de negocio para poder hacer una compra, una venta y tratar de, obviamente, buscar un TP, un riesgo-beneficio donde el beneficio esté por encima del riesgo, ¿sí? Recuerden siempre eso, ¿bien? No vayan al mercado a ganar. Y vos así, ¿estás loco, Mila? O Pepe Mila, como quiera, ¿estás loco? No, no estoy loco, no vayas a ganar, anda a no perder, vos haceme caso. Yo ya sé que vos querés ganar más que yo, ¿sí? Yo también, hasta en la bolita, queremos ganar en todo, en los fútbol, en todo. Bueno, no vayas a ganar al mercado, anda a no perder. Es una tontería, un juego de palabras que con el tiempo te vas a dar cuenta que si vas a no perder y un día te toca perder, ¿no? Ese día lo cedés porque llegaste a la regla que tenés que cumplir, de la gestión de riesgo que tenés, que la tenés que tener de una u otra forma, es algo fundamental, y respetarla. Entonces, si tenés que ir en tabla, vas en tabla, si tenés que perder poquito, lo perdés, y obviamente tratar de ir a no perder hace que, respetando esas reglas, puedas hacer en el tiempo rentable, ¿sí? Y si vas a ganar, sos un tigre de Bengala, un matador bárbaro, te felicito, como están los libros, anda a ganar, ¿sí? Pero te puedo asegurar que si vas a ganar y estás en pérdida, las reglas están por encima o por debajo en tu cabeza. Bueno, la mayoría no las respeta, ¿sí? Están por debajo. Entonces lo que pasa es esto que les digo siempre, que sobreoperan y que se la mandan muchas veces a guardar, ¿sí? Un gol en contra, ¿ver? Y después te cuesta recuperar ese 10, ese 5, ese 15 o la quemazón de cuentas si es chica, ¿no? O si es grande. Así que sí, en la cabeza, obvio, ¿no? Siempre ganador, ¿no? Pero no vayas a ganar, anda a no perder. Quieres enredarte Escucha, escucha. con rombos Gigantes. gigantes. Bien, acá estamos haciendo de fondo rompimientos de altos, pero vienen velas agresivas hacia la baja. Hay un indicio de alguna que otra vela elefante que rompió, por ejemplo en este caso esta velita. Veremos hoy en la sesión de Nueva York, estamos ya 7 minutos dentro. ¿Qué pasa? Recuerden que tenemos varias noticias fundamentales, ¿sí? Donde vamos a tener que chequear, obviamente, y veremos si operamos alguna con alguno de los bots, el Pepe Fundamental creado por Pepe Mila. Vamos a ver si lo ponemos a funcionar en un rato también, y bueno, veremos qué pasa, ¿sí? Eso es lo lindo de esto, gente, que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, solamente sabemos que venimos a pasar un buen momento y a tratar de venir al mercado a no perderse, Reflejos de luz, reflejos en el sol. a ganar, decía, con rombos. Con rombos gigantes, la esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz. Qué voz el flaco, lo escucho de fondo, es tremendo, gente, una voz muy pero muy parecida a obviamente un cantante que ya no está con nosotros, Federico Moras, ¿no? De Virus. Una voz muy parecida tiene este flaco, tremendo. Sintonizarte. Bien, vamos a ver el índice, ¿sí? A ver cómo va, si estaba subiendo, ¿se acuerdan? Vamos a ver cómo quedó en esta semanita de feriado que tuvimos.
a ver dentro de las velitas, esto que es, esto es de ayer también, que estuve dando vuelta. Vamos a dejarlo porque por algo lo puse acá ayer. Estuvimos analizando una operación muy linda que hice. Se dio a rajatabla lo que es el análisis del índice y se podía aprovechar a favor o en contra. En su momento era en contra y a favor del dólar, ¿sí? Cuando llegó a tomar zonas de resistencia y rompió también estructuras para ir a favor también, ¿sí? Era para operar en contra y a favor según obviamente la temporalidad y el momento que lo estabas viendo. Estuvo lindo lo de ayer, no fue acá por YouTube, fue en otra plataforma, pero estuvo bastante lindo. Así con música nada más y operando en vivo. Estuvo ayer, era feriado acá en mi país, pero le tiré unos tiritos ahí. Escuchá de fondo, blues, que esto es realmente el blues impresionante. Escuchá. Vamos a ver velas de una hora, a ver qué pasó ayer y hoy. A ver, acá estamos. Bueno, vamos a sacar toca, que toque acá, toque y me voy, dice, esto lo saco, tocando objetivos. Esto fue ayer, mírenlo, si les gusta. Lindo lo de ayer, muy lindo, muy lindo, se dio todo. Hicimos un buen, pero muy buen profit con el bote telaraña también, ojo, Acá estamos, bien. Mirá cómo tocó las zonas acá. Esto no lo vi yo. Esta zona no la vi. Yo vi cuando marqué estas zonas. Cuando, si le llegan a encontrar el videito de ayer, está bárbaro. Cuando marqué esta zona llegó, rebotó. Obviamente buscamos a favor de este retroceso. Después también cuando caía sabíamos que frenaba acá. Frenó por zonas de Fibonacci, por zonas estructurales del pasado, que las vamos a ver en vela de 5 minutitos, impresionante, ¿sí? Después retrocedió. Esta zona la fui poniendo después, cuando el precio estaba acá abajo. Miren cómo la respetó, gente. Tremendo. 1, 2, 3 toques, Tremendo. Estas zonas las marcamos después, obviamente, no cuando el precio estaba acá, cuando el precio estaba acá y estaba retrocediendo. Estas zonas impresionantes. Vamos a ver velas de 15 minutitos. Escuchá. B.B. King, escuchá de fondo, El mejor guitarrista de la historia para mí en este tipo de música, un blanco. No B.B. King, que obviamente este blanco tomó sus ideas y lo invitó. En este tema está tocando el blanco este amigo. No importa el color acá, ¿no? Sino para distinguirlo solamente, para que vean que no solamente los amigos de color tocan blues, nosotros también, y somos lo mismo todos, ¿sí? Todos iguales, no importa el color, ¿sí? En este caso el amigo está de fondo, B.B. King, ¿con quién? Con Stevie Ray Vaughan, SRB corta. Tremendo guitarrista que se nos fue a los 27 años en un avión, como muchos rockeros, ¿vieron? En esa edad, tremendo. Aguante B.B. King, lo amo B.B. King, lo amo. Hermoso el amigo. Y de fondo está Stevie Ray Vaughan, también. Bueno, miren, retrocedió. Obviamente llegó a estas zonas de Fibonacci, estas zonas interesantes, zonas de oro de Fibonacci. Miren cómo las respetó. 1, 2, 3, 4 veces llegó y ahora está en caída. Veremos qué pasa. Está apoyando este pisito donde en velas de un minutito veíamos como el precio. A ver si podemos ver acá. Miren acá. Cómo llegó a esta zona. Tremendo, Estamos en consolidación, estamos comenzando ya, casi la vela de 15 está terminando, 15 minutos de la sesión de Nueva York. Así que veremos qué pasa hoy a la mañana, con noticias fundamentales también, que se vienen, las podemos ver en un ratito. Así que bueno, por ahora estamos saliendo de una consolidación, veremos si se vuelve a meter dentro. Quiere decir que si se mete puede quedar consolidado y ver si operamos a favor o en contra del dólar cuando rompa estructura, ¿no? Que sería esta que está acá, este rectángulo, ¿ven? Así que bueno, a ver, noticias fundamentales. ¿Qué es esto? Bien, sonó. Acá tenemos, mira, a 1 minuto, cambio de empleo no agrícola. Esto es ahora, che, a ver. Sí, ahora. Después tenemos PMI de servicios, PMI no manufacturero, inventario de petróleo crudo y las declaraciones de Powell a las 3:10, GMT-3 de mi país. Me apuro porque quiero ver esta noticia, a ver qué pasa, si mueve mucho, si mueve poco. Nos vamos de vuelta al índice acá, a ver qué pasa, si es tan... A ver ahí. Esta es la velita, me parece. No, falta una más, falta una velita más. Vamos a ver la próxima velita. Ahí, a ver. 13, 14. La próxima. Vamos a ver cómo se mueve el mercadito. Si dispara a favor o en contra del dólar. Queda 1 minuto para una de las noticias fundamentales que comienzan hoy. Donde obviamente queda 1 minuto
y tiene que ver con cambio de empleo no agrícola. Tiene que estar por encima de 148K. Veremos cuánto es el resultado. Y al ratito, 10:45, tenemos PMI de servicio y no manufacturero a las 11. 11:30, inventario de petróleo crudo, y ya a las 13:10 de la tarde de mi país, o mediodía mejor dicho, tenemos declaraciones de Powell. Bien, obviamente tenemos también el resto de divisas que deben tener mediano impacto, pero recuerden de chequear todas ustedes y un par de plataformas siempre. Escuchá. A ver. Vamos a subirle un poquito. Bien, la guitarra bien sick ahí, ¿no? Bien. Tremendo. Ahí va, a ver. Bueno, no fue agresiva, está subiendo. Obviamente no es una guau, qué cosa, pero fíjense que a diferencia del resto, se está notando una velita un poquito más grande, ¿no? Fíjense que ya está llegando a la consolidación de lo que fue estas últimas velitas acá de 15 minutos, casi los 15 minutos antes de la sesión de Londres, y lo que obviamente hizo ahora, ¿no? Son casi 30, media horita que la está superando. Veremos si la supera o no. Esto significa que es a favor del dólar. Si vamos acá, vamos a ver una noticia. ¡Opa! La saqué, me parece, gente. A ver. Calendario, man. Ahí está. A ver si lo estamos viendo ahí. Sí, ahí está. No sé qué toqué. Ahí está. Escuchá. Bien, positivo para el dólar, ¿sí? Ok, 9:15. Estuvo por encima de la previsión, lo que habíamos dicho. Si está por encima va a ser positivo. Obviamente el movimiento, ahí están las velitas. Un par de velitas ya prácticamente llegando al techo de esta consolidación, ¿sí? Una pequeña consolidación de 30 minutos más o menos, viendo ahí a ojo la cantidad de velitas por detrás de la sesión de Nueva York. Y obviamente por delante, ¿sí? Así que más o menos la sesión comienza acá, ¿no? Ahí, ¿ven? Así que tenemos unos 30, 40, una horita de consolidación, ¿sí? ¿Cómo le va, Pepe? ¿Bien? Otro Pepe. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo va, amigo? ¿Y operaste algo, Pepe Gatillo? Esta semanita, nosotros tuvimos una semanita interesante, ¿no? La anterior también, que fue feriado. Por las Pascuas y por, obviamente, 2 de abril, ¿no? Por la guerra, ¿sí? Así que bueno, estamos volviendo al ruedo de vuelta, ¿eh? Toma. Genio, los dos, B.B. King y Steve Ray Vaughan. Tremendo los dos, Muy bonito, muy bonito. Bien, gente, bueno, escuchá. Nos vamos a dónde. Si te gusta, dale like y me das una mano, compartilo con amigos. No hago publicidad, así que lo repito cada vez que puedo y me acuerdo, para que vean que no sé, ¿no? Que estamos de onda porque nos gusta, no ganamos nada, solamente placer de hacer un vivo con música. Operar en vivo todos los días. Y bueno, si te gusta te sumás, y si no te gusta, pasa de largo, ¿no? Como si fuera un control remoto. Gente, nos vamos. ¿A dónde nos podemos ir? Primero vamos a ir a lo que es el MT4. Vamos a ver un poquito las fuerzas, veremos si podemos encontrar alguna noticia. Sabemos que ahora, en un par de minutos, hay una noticia de alto impacto del dólar. Habría que chequear, si alguno está en vivo, si hay alguna otra noticia también antes de las 10:45 de mi país, Como dos rayos intensos, estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mí. Prepárense los cafecitos, gente, Prepárense los cafecitos, ¿bien? Bueno, vamos a pasar un poquito al MT4, el que tiene un MT5 también. Obviamente, cualquiera de los dos. A mí me gusta mucho más el viejo, el MT4, porque los bots que creo, los puedo crear para el MT5, pero me gusta más en el 4. Como que el 4
infringe un poquito más las reglas, ¿sí? Te deja un poquito más. El 5 es más estricto, ¿sí? Me gusta más el 4, ¿sí? Obviamente porque tengo indicadores creados por mí, ya viejos, y algún par de bots también que los tengo creados en el MT4 y me agarra fiaca tener que volver a convertirlos en MT5, ¿sí? En MQ5, pero bueno. En algún momento se puede dar también. Sé que hay muchas plataformas de fondeo que operan, puede ser, díganme si hay alguno en vivo, en MT5 y no te dejan operar en MT4. Obviamente eso por algo es, ¿no? ¿Sí? Por muchas cositas que algún día podemos ver, no porque sea nueva la plataforma, porque la mayoría usa MT4, ¿sí? Bien. Así que bueno, gente, vamos a ver MT4, a ver qué nos dice. Lo despide Pepe Mila, Mila Pop Trader, un nombre, ¿no? Un nombre de un príncipe de allá de Europa. Y nos vamos con Pepe Mila, el Pepe Mila no ¿no? El que está hablando ahora, sino nos vamos con el Pepe Mila del planeta. Pepe, pasar un buen momento, veremos si podemos hacer alguna operación. Los dejo y me voy con el amigo Pepe Mila, ¿sí? Pepe Mila, el avatar, ¿no? El que está hablando, ¿bien? Ahí vamos, gente. Vamos. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3. Me armé un bot, les puedo comentar después si quieren. Es interesante porque suelo poner 3 o 4 bots muchas veces a operar mientras yo tomo mate y veo como los tengo en negro trabajando, ¿no? No digan nada ustedes. Y digo, armo otro bot donde me vaya gestionando las órdenes de los bots telaraña, el juez, el justiciero, varios bots que tengo armados, ¿no? Hay veces que pongo uno, hay veces que pongo dos telarañas distintos con gestiones distintas. Vos ves que está el de venta y el de compra, pero cada uno hace distintas cositas, ¿no? Que uno no las ve, que están dentro de los parámetros, ¿no? Y bueno, y hay veces que tengo que cerrar y como los bots no les hago un cierre automático a esto que tengo puesto, otros sí, ¿no? Obviamente, pues los pueden ver en YouTube, algunos videos de algunos bots que he mostrado, pero acá puedo ir viendo si me interesa o no cerrar la operación, vaya ganada o vaya perdida, o vayan ganadas o vayan perdidas. Acá les muestro, miren. Entonces, obviamente los puedo cerrar de forma automática con un porcentaje o ponerle un porcentaje de cierre o en dinero que cierren, pero me gusta más manual, ¿sí? Algo así, miren. A ver, ahí va en negativo, a ver, uy, me quemó la cuenta, gente. Lo dejamos para mañana. No, a ver, 50, ahí está. Vamos a la fuerza de la moneda. Estamos con la fuerza de la moneda como todos los días. Recuerden que es algo que traje para ustedes, donde podemos ver la fuerza de las monedas. Y bueno, si te sirve esto para ir viendo cuál está fuerte, cuál está débil, para poder buscar una operación. No te vas a meter porque esté fuerte, ¿sí? Ni porque esté débil. Metete por analizar la gráfica, ¿sí? Porque muchas veces cuando está fuerte está bueno esperar que se convierta en débil, porque está tan fuerte que está llegando a un soporte o una resistencia. Y no vas a operar cuando está tocando allá arriba. Yo sí lo hago porque hago un scalping muchas veces y si se va en contra uso algún Xinjiang, ¿sí? Inventado, creado por acá quien les habla, el creador de todo. Me llega a agarrar Spielberg, gente, no sé, se llena de dinero conmigo. Bien, vamos a ver acá, tenemos, aparte de imaginación, la fuerza de las monedas, estamos viendo que están por encima del resto, ¿no? Como débil el yen, ¿sí? Así que atentos al yen y puede ser que puedan tener ojo al dólar, que hay varias noticias fundamentales donde puede ir fluctuando el movimiento, no solamente por el accionar del precio mismo, por el análisis técnico que vos vas viendo, tené cuidado porque no sirve cuando una noticia fundamental rompe un techo o un piso, lo rompe, no importa que hayas marcado el mejor análisis o la mejor zona, así que bueno, tenemos yen un poquito débil, estamos viendo que están todas muy parecidas. El canadiense puede ser fuerte, pero ojo con el canadiense que viene medio panqueque, ¿sí? Ya saben lo que están todos los días, lo que significa para mí eso. Y bueno, y acá tenemos un poquito de las pendientes en esta temporalidad. Podemos ver en M5, a ver si esto me deja, ajustar un poquito. Bueno, pendiente muy alcista el canadiense. Ojo, por si querés ir en CAD yen, anda en compras, pero mira ahora, si te conviene no espera que cuando yo termine de ver todo, ya se puso débil. Tenés que ver la estructura o buscar una estructura para ir en contra de la que está fuerte, porque está llegando a su límite. Si fuese CAD yen, tendría que ir hacia arriba, va a llegar a una resistencia. Si le queda por llegar 10, 15, 20 pip, podés ir a favor. Pero si ya está ahí a un pip,
Ojo, porque hay zonas de imbalance o de order block o de lo que vos quieras buscar que se puede ir hacia abajo por la cantidad de órdenes pendientes, ¿sí? Que puede tocar como pueden ser los shell stop o shell limit según como los pongan en el momento que esté el precio por debajo o encima de las órdenes, ¿sí? O a mercado, ¿sí? Pero bueno, la que está débil, gente, es el yen. Esa pueden ir en contra por ahora. Y viene con un patrón bajista claro, así que podés buscar libra, el euro, el dólar, el CAD, el peso argentino, el que quieras, ¿eh? Bien, acá tenemos, ¿qué es esto? Bueno, mira vos, acá tenemos, miren esto como es, a ver si entienden la matemática, no es tan complicada. Acá lo que puse, ¿no? Ustedes lo pueden ver, operaciones abiertas, en este momento si hago alguna manual se va a ver también. Operaciones abiertas, en este momento voy menos 6, menos 7 dólares perdiendo. Pero ya voy hoy ganando, por ejemplo, 27 dólares. Si yo cierro ahora, tengo 16 en el bolsillo, ¿me entienden? Eso es lo que voy. No lo estoy operando yo, ¿no? Ayer llegué a 300, una locura, en el bot 360. Obviamente se sumaron varias órdenes, pero ven acá tengo un par de órdenes en compra, un par de órdenes en venta. Ven como estas son las ventas que fue cerrando. Las ven acá la zona como van cerrando en el telaraña. Acá también algunas no cerró ninguna, seguramente va a cerrar ahora en un par. No, si está apagado el bot. Está prendido el de ventas. Ahí lo tengo que prender, gente. ¡Qué cabeza de termo! Ahí está, ahí abrió. Bien, ahí abrió el de compra, gente. Porque ayer apagué de forma manual el de compras para seguir con el de ventas, gestionándolo solamente el de ventas, ¿sí? Y poder terminar en un profit por encima de la mayoría de los días que opero en esta cuentita, ¿sí? Donde en este momento ahí vamos, ¿eh? Bien, ahí va el precio. Tenemos 27. Si yo cierro ahora todo y me voy, me hice 31 dólares, ¿ven? 36 dólares, ¿lo ven ahí? 36 dólares, ahí, ¿lo ven? Ahí, ¿sí? Ahí y ahí. Obviamente que en un rato esto puede estar, ven acá dice, ¿no? Yo lo puse como para que se entendiese. Operaciones abiertas. En este momento voy positivo 2 dólares. Operaciones cerradas que están ya cerradas en el balance, sumadas al balance inicial, ¿sí? 41 dólares. ¿Sí? Si sumo los 41 más los 3 van 44, 45 dólares. Si esto se pusiese en contra, negativo, menos 40, iría $1 en positivo, ¿sí? Por eso voy a ir viendo si se acercan las fundamentales. Inclusive lo puedo llegar a apagar ahora. Yo ahora apago el robot y me pongo a operar de forma manual y ya voy con un drawdown en positivo de 44 dólares, ¿me entienden? Entonces yo ya sé que puedo operar hasta 44 dólares en el caso de poner un stop de perder 20. ¿Sí? Un ejemplo, y tratar de hacer otros 20, o unos 40, unos 30, 100, pero ¿me entienden lo que les digo? Entonces todo va sumándose. Si yo acá hubiese ido en pérdidas, voy obviamente a tratar de ver cómo el bot va gestionando para recuperar. Si la recupera, bárbaro, y si no, de forma manual, cuando me meto todos los días, trato de hacer un profit, ¿no? Donde pueda estar estable, donde la suma de la semana esté por encima de el balance que comenzó, ¿no? Del balance inicial no sería, sino del balance donde comenzamos esa semana, ¿sí? Eso es lo que importa, ¿bien? Así que acá, si cierro con 42 dólares, punto. Puedo apagar todo acá, mira, apago el robot, cierro orden por orden, obviamente sigue moviéndose esto y me quedaría con esa ganancia. Chao, no opero más. Pero como estamos en vivo, vamos a buscar alguna operación. ¿Se acercan fundamentales? Sí, se acercan. ¿Qué puedo hacer? Puedo seguir esperando. Las fundamentales pueden ser movimientos bruscos, donde acá puedo ver que esos movimientos bruscos puede hacer que el precio, el drawdown, suba, positivo o negativo. Negativo sería cuando esté por encima de lo que va haciendo en este momento, que sería la equidad, cuando está negativa, ¿no? Ese balance negativo como puede ser positivo. En este momento está positivo, no, está negativo, ¿ven? Ahora está menos 3 dólares. Todas las órdenes van menos 3 dólares. Si esos 3 dólares los resto a los 46, ¿sí? ¿Me entienden? Para eso lo armé a este bot, es para ver este numerito acá más fácil. Y a la vez lo puedo configurar para que cierre. Puedo poner 100 dólares y cierra todo, o 50, o 100, o 30, ya sea en ganancias, en profit, o en déficit, o en pérdidas, ¿eh? Bueno, no se habla más de esto, voy a ver si encuentro alguna operación. Los dejo ahí a ver si me hace alguna compra. Sí podemos poner este bot de fundamentales en un rato si quieren. Se acercan, miren acá, un par de fundamentales. Voy a hacer algo, miren. Voy a hacer algo productivo. No sé si me voy a arrepentir, porque muchas veces por medio de las fundamentales el precio hace un zigzagueo, una trampita, pum, pum, pum. Y lo que suele suceder es que nosotros
¿qué pasa? Terminamos con un profit mucho más grande, ¿sí? Porque lo que vos pensabas que se iba a mover de acá hasta acá, supongamos de acá hasta acá, con una noticia fundamental, capaz que el precio hace una cosa así. Se nos va hasta allá arriba, mucho más, 3 veces más hasta arriba. Imagínate, no sé, hasta sigue, sigue y sigue y sigue, para después también seguir subiendo o devolviéndose un poco, ¿no? Un retroceso o todo. Entonces, todo eso, el bot este más este, lo aprovechan a full, ¿sí? A full. Entonces podemos ver, dentro de un rato aparecen un par de noticias fundamentales y ver si lo apago o lo dejo. Si lo apago y estamos así en ganancias, con alguna que otra pérdida obviamente, esa es la idea. Ven acá estoy en menos $3, pero tengo 45 a favor, que son los que cerró desde que comenzamos nosotros recién el vivo. Y vamos 42 en este momento. Yo ahora hago pack así, pack. Mira, pack y se apagó todo. No, y me quedo con 42. Clarito como el agua, mañana veremos también. Vamos a ver si en un rato lo apago o lo dejo, ¿bien? Gente, a ver, ¿alguno quiere sumarse a charlar? Me avisa, cuando mucho. Así que acá estamos, a full gente tomando mate en La Paz. No, en La Paz no me gusta mucho La Paz. No la conozco, pero no me gusta mucho. No tienen mar, puede ser los amigos de Bolivia, sí, o están cerca. Una cosa que me quedó duda, puede ser que estaban buscando alguna pequeña guerrilla o guerrita para tratar de buscar el mar, me parece, no sé, algo leí, yo dije, no puede ser, ya vemos guerra por todo, en vez de vivir, disfrutar la vida que es tan hermosa, ¿no? Pero bueno, es así, ¿eh? Pobre la gente común, ¿no? La gente, los civiles comunes que muchas veces, ¿no? Tenés que bancarte lo que un gobierno antepone, ¿no? Y no te queda otra. ¿Qué dice acá el amigo? De 5, sí, de 5%. Ese es un broker que estuve hablando. Sí, ese lo tenés en MT5, me parece. En MT4 no. No sé por qué. Sí sé, yo saqué la idea con otros amigos que están metidos. Y obviamente que sí, porque los bots que yo creo, por ejemplo, pueden hacer algunas cositas que en el MT5 no te lo permiten, por ejemplo, por más que sea más nuevo, ¿no? Y otras cositas más que uno va viendo que a ellos les conviene porque pueden poner más reglas, sí, más reglas en el MT5 que en el MT4, que muchas veces lo podés al MT4. No te digo que copiar, pero es como que es más fácil de saltar, de saltar esa regla, ¿me entienden? Muchas veces con el MT4. No por los porcentajes, el porcentaje es porcentaje, yo digo de los bots, ¿sí? Muchas veces es más fácil de disimular algunas cositas. Buenos días, Planeta Pepe. ¿Cómo le va, Fabián? Tanto tiempo. Espero que estés bien, ¿eh? ¿Cómo va todo por allá? ¿Lindo? Acá un viento ayer tremendo, gente. Encima estoy alrededor de unos pinos de tremendo. Cuando hay viento tengo que salir de 3 cuadras de mi casa, más o menos. Es tremendo. Te agarra un poquito ahí, ¿no? Y encima lluvia, ¿sabes qué? Pero bueno, ahí estamos. Bien. Nos vamos a ver un poquito de música, a ver qué les puedo regalar acá. ¿Vieron algún par, alguna divisa, algún índice? Cuanto mucho podemos buscar el yen que estábamos viendo, a ver cómo sigue. Y bueno, y vemos ahí con el yen a ver si alguno quiere meterse a operar en vivo o me meto yo, no hay problema, ¿eh? Yo ya hice mi dinerito recién. No, yo no, el telaraña ahí. Así que bueno, si quieren, ustedes tienen alguna idea de algún bot de los que he compartido acá en los videos y quieren que lo pongan esta semana, me avisan, lo busco y lo tiramos ahí al asador a ver qué hace, ¿sí? Los hago para intradía, pero también para scalping, así que no hay problemas, ¿sí? Bien, vamos a ver. Acá tenemos las pendientes. Fíjense cómo dobló acá un poquito la pendiente de lo que es a ver, este es el australiano. Tenemos por encima el canadiense. Quiere levantar el franco suizo. Y estábamos viendo el yen. ¿Dónde estaba el yen acá? Acá está el yen. El yen, perdón, quiere levantar. ¿Ven? Está en una zona de sobreventa. Sería un oscilador. Imagínate que el oscilador tiene sobrecompras y sobreventa. Está llegando a la sobreventa. Eso significa, ¿no?, que tiene un tope, en algún momento tiene que darse vuelta para ir hacia arriba. No quiere decir que ahora empiece a subir el yen, pero puede ser una consolidación que puedes encontrar en alguna temporalidad para después seguir, ¿no?, acá abajo, o tratar de recuperar un poco la caída, que a medida que va subiendo, las temporalidades van tomando cada vez más fuerza, ¿no? ¿Y con cuál arranca? Con M1 para pasar a M5 y va contagiando de COVID a todas las temporalidades, ¿sí? Hasta que están todas fuertes o todas de débiles, ¿sí? Dependiendo si está sobrecomprado, sobrevendido, ¿no? Acá no estamos hablando de pares, sino en especial de cada divisa, ¿sí?
de las fuerzas de cada una, ¿bien? Así que bueno, tenemos Euroyen, como les decía, CAD-Yen, miren acá, lo mismo que les dije sale en este, ven que no tenés que ver nada, Euroyen, CAD-Yen, NZ de Yen, no quiere decir que vayas, uy, voy a comprar, no vayas a comprar, anda a analizar. Si no, no tiene sentido todo lo que estudiaste o lo que querés aprender. Si te querés tirar a comprar o vender por tirarte, anda al casino que podés tener más suerte, ¿sí? Pero si pueden, vayan y analicen la gráfica que tienen. Si están en un celular, pregunten y vemos algo, no hay problema. Fíjense la entrada que hice ayer, qué linda. Si la pueden ver, fue muy bonita, porque vi algo interesante, vimos la fuerza, me metí. Ya en un ratitito teníamos ahí cierta cantidad de pip. Cuando cierro el parcial, dije, voy a chequear. Y se vio en vivo, voy a chequear antes. Digo, no chequeo porque estoy seguro de que tengo la opción de cerrar parcial. Bueno, cerré la operación completa. Si hubiera dejado la mitad, disparó el triple en 2 minutos, ¿me entienden? Por eso siempre chequeen ustedes las configuraciones que tienen en sus plataformas, Muchas veces las cambiás por algo y después te olvidás. Seguramente la cambié, ¿sí? Y dije, me voy a acordar de Aragán, ¿no? Y mirá, podría haber hecho más. Pero bueno, eso sirve también, ¿no? Por suerte fue positivo. A la vez me ayudó el telaraña ahí de fondo, el que veíamos recién hace un ratito. Así que bueno, gente, pueden chequear. Si no, se me suman al streaming, al que quiera, me avisa. Y nos ponemos a charlar si quieren un rato. Y si no, opero yo, ¿sí? No hay problema, como hacemos siempre. Si es que encuentro algo y si no, sigo viendo como el bot sigue haciendo un dinerito. Puedo cerrar ahí y la cuenta sigue subiendo. A mí me da lo mismo. Pero quiero hacer alguna operación para ver si podemos con un solo tiro agarrar algo. Y si no, ver si utilizo alguno de los 7, 8, 9 Xinjiang que voy armando. Cuál puedo utilizar, veré lo que me sale en el momento, moviendo la fichita ahí de ajedrez. Muchas veces jaque mate me hacen enseguida y muchas veces lo hago yo, así que la idea es pasarla bien, ¿sí? Podemos tirar la ruleta también, ¿sí? No la del casino, CAD-Yen llegando, me dice el amigo ahí, al techo en 1 hora. Bueno, buenísimo, el CAD-Yen, a ver, CAD-Yen si está llegando a objetivos. Vamos a poner un poquito más de música acá para acompañar a los amigos. No, algo más tranqui, a ver ahí. Mirá qué lindo escucha. Gente, el que esté en vivo, ¿nunca te pasó una camioneta con un parlante así, vendiendo cosas usadas, pidiendo cosas a cambio de una bolsa de papa? No sé. Escucha, te lo pongo de vuelta. Escucha al principio, Acá en mi barrio suelen pasar cada tanto, los amigos. Mirá, escucha. Escucha. Blues de barrio, escucha. Bien, gente, vamos a buscar algo. Me decía el amigo CAD-Yen. ¿Está CAD-Yen? ¿Está CAD yendo o estaría CAD subiendo, no? Chiste pavo. Me traje un manual de chistes, gente. Prepárense. No sé si hoy, pero mañana capaz que tiro algún chiste, En la estación pasa un transeúnte chiflando una canción, se prende un cigarrillo esperando un tren con la mano en el bolsillo. como siempre a temporadas grandes, ¿sí? Recuerden que hago scalping, siempre lo voy a decir porque se puede sumar alguna persona. No me dice, ¿por qué haces scalping? Hago intradía, pero hago scalping para que se puedan ver las operaciones que hacemos en el día, ¿sí? Después sabemos que los movimientos son fractales que se repiten de la misma manera o parecido en el transcurso del día, convirtiéndose en temporalidades de M15, de M30, de H1, donde si operas H1, porque tenés una estrategia, vas a tener que esperar 10 velas, son 10 horas. Acá 10 velas son 10 minutos. O 10 por 5, 50 minutos, ¿sí? ¿Me entienden? Dependiendo de la temporada. Entonces hago lo mismo en scalping para que se pueda ver. Muchas veces, obviamente el spread no me conviene, porque miren acá, tenemos un spread de 3 kilómetros, pero es así en estas cuentas cuando se hace scalping, pero no importa, ¿sí? Nosotros tratamos de buscar el spread que tengan menos, no para no pagarle al broker, sino para poder hacer unos pips más. Y después, como vamos sumando entre bot y operaciones, fíjense que podemos hacer 10 pips, 20, 30, 100, 150. Hemos hecho de todos los colores, gente, ¿sí?
también se puede perder y es normal, ¿no? Si no no estaríamos acá. Seríamos, no sé, superhéroes. Escucha, escucha. Un culo come trapo. Sí, señor, está ahí, está en la sillita, está. Vamos a ver acá. De este lado estaría bueno ver velas de 5 minutos de este lado, ¿sí? Bueno, a lo que voy. Pónganse a pensar, está fuerte el CAD, porque quería llegar al objetivo, llegó. Pero ¿qué pasa? Si vos vas a temporadas más grandes, capaz que acá arriba hay zonas que puede romper para irse hacia arriba. Por ejemplo, a esta zona de resistencia de punto pivot número 2, o esta zona de número redondo. Obviamente que te puedes comer un retroceso y esperar, apoyándote en esta zona con algún Fibonacci, alguna compra por acá, ¿sí? Para ir a favor de la que está fuerte. Pero también podés aprovechar la venta de la que está débil, que aprovecha el retroceso que suele suceder cuando llega a zonas interesantes, ¿sí? En este caso puede ser interesante y ahí lo está haciendo. Si vamos a velas de un minuto, podemos ver un par de velas que seguramente están cayendo de forma fuerte. Puede haber una divergencia. A ver, estamos en 5. Miren acá, a ver si en un minuto hay divergencia. Miren, acá tenemos dos altos, ¿ven? Vamos a ver si hay alguna divergencia acá. En velas de un minuto. Estamos dentro de las velas de fondo que son de 30, por ejemplo, ¿ven? Insertar. Agrego cualquier oscilador. Bueno, acá tenemos una hermosa divergencia. ¿Ven lo que les decía? No quiere decir que tenga que caer porque haya una divergencia, pero ven, acá va alto, más alto que el último, está por debajo, quiere decir que es más bajo, y estamos viendo lo contrario acá. No quiere decir que cada vez que veas esto vas a tener que hacer una venta, ¿no? Pero las divergencias suelen suceder cuando, obviamente, en la gráfica se ve altos que van en dirección opuesta a los altos o a los bajos que van en un indicador, ¿sí? Por ejemplo, en este caso. Eso significa que como hay, ¿no?, una desigualdad, el precio puede caer, en este caso, hasta alguna zona. Y está haciendo, ¿no?, la caída. No me conviene hacer una venta acá porque tenemos 2 pips nada más, ¿sí? Y el spread me come todo. Lo mismo para temporadas grandes, ¿no? Un perro con bozal que igual sigue chumbando, ladrando echado como perro viejo. Es tremendo el spread, bueno. Hay días y días. A ver. Vos sabés que le tengo ganas a esta caída profunda de la libra yen por acá. Pero bueno, viste lo que es, ¿no? Son catanguitas de carrera. Porque iría en contra de, o a favor de la que está débil, ¿no? Ya hizo la caída, puede ser un retroceso chico y la podés esperar acá abajo, ¿sí? O con algún Fibonacci en este retroceso con alguna venta. Pero, ojo, que te anticipo, está débil el yen, ¿sí? Ahora aparece obviamente estas últimas velitas de un minuto como que va fuerte, pero fíjense que no, va retrocediendo. Puede suceder obviamente que este vacío, si lo agarra, acá llega, ¿eh? Hay que ver en un rato, ¿sí? Tenés unos 20 pipas acá, mirá. Iríamos en contra de la fuerte. Perdón, no sé si está fuerte la libra. Iríamos a favor de la débil. A ver, la libra acá. Bueno, ahí está, la libra no está fuerte tampoco. Está más fuerte que el yen. Pero el yen en un minuto y en 5 está por encima en este momento. Ojo, ¿eh? Drácula con tacones.
ahí va, vamos a ver si llega a caer interesante. Lástima que hay un POC acá interesante, que sería este medio ahí, donde puede venir a tocar acá. ¿Cuántos pip hay acá? Bueno, mira, le voy a tirar una venta. Si se va para arriba veo qué hago. Voy a poner muy poquito porque sabemos que está débil. Iría en contra, ¿sí? De una moneda que no está fuerte, ¿sí? Pero no está débil tampoco. Pero sí iría a favor, esa es la duda, de una moneda que se puede empezar a recuperar, que es el yen, que está débil, ¿sí? Veremos ahí, Mirá, voy a esperar una vela más. Si no hay otra, a ver. Me gusta ir en contra de la manada. A ver si no encuentro otra. Le voy a dejar acá. Es muy cerquita esta zona. Después de esta zona puede ser interesante. Acá tenemos un espacio lindo. Pero puede llegar acá, Ya cayó. Estamos buscando. A ver ahí llegó hasta acá. Pack de una, Está en un número redondo, me parece ahí. A ver. No, a ver. Bueno, los números redondos son constantes, ¿no? Son niveles que va pasando. Vamos a ver si hace algún retroceso, ¿no? Acá como para... Ahí va, mira, ahí va. A un Drácula con tacones. La voy a dejar en rojo por las dudas. Y voy a buscar otra. A ver si me pasa el tren, Vamos a ver qué pasa. Recuerden que se acercan fundamentales, ¿sí? Sí, si se acercan, pone un stop o no operes hasta que pase la fundamental, ¿no? Ahora, si quedan un par de minutos y tenés tiempo, sí, si haces scalping. Tiro al pichón. Bueno, acá se apagaron las luces del Yen débil, ¿sí? El Aude empezó a tomar fuerza también. O estaba fuerte, a ver. Y bueno. Hay que pegarle ahí a la teclita, Cadyen debe estar cayendo. A ver cómo está Cadyen, si está cayendo. Al revés de como estaba hoy, ¿se acuerdan? Estaba llegando un techo. Y tenía que caer un poco, ¿no? Ah, mirá, el bot me puso órdenes acá, ¿lo ven? El de fundamentales. A ver el Cadyen, ¿cómo va? Mira acá, nos perdimos la entradita, Bueno, no importa, no nos perdimos nada, porque podría haber ido en contra, tranqui. Cadyen, a ver cómo va, si va cayendo, como les digo, seguramente sí. Sí, ahí va, miren, estas velitas que hablamos son de 1 minuto. Sí, acá tendríamos, bueno, muy poquitos pip, está haciendo un retroceso. Está llegando a una zona, miren acá, justo estoy viendo un indicador que te puede ayudar, pero muchas veces te hace dudar, ¿sí? Así que si no tenés indicadores, mejor. Pero estamos viendo acá una recontra sobre, ¿qué? Ventas, ¿sí? ¿Ven ahí? Puede hacer algunas histogramas más hacia abajo, están en nivel por debajo del 0, así que acá puede comerse un retroceso hasta por acá y después seguir cayendo. Y si cae, acá tiene una zona interesante, pero tenés que ver si te conviene. Son, hasta el número redondo tenés 6 pip, nada más, 7. Un poquito más tenés 10, 11. Quizás la libra yen es más conveniente, pero hay que ver ahora, ¿sí? Acá estábamos en la libra yen. Ahí va, a ver. Ahí está, mirá, llegó a la zona que les marqué. Mirá vos, si hubiéramos puesto acá la orden, eran unos... Bueno, 4 pip ahí me parece. Hay que ver, hay que retroceder el video. Bueno, esto si cae, de acá hasta acá, ¿cuánto tenemos? A ver. Poquito también. Bueno, veremos. Ay, me tocó, a ver. Ay. A ver qué hace acá en esta zonita. Ahí, a ver ahí. Está en un número redondo, así que puede frenar y devolverse o disparar a la zona que les dije. Vamos a ver si le da un beso a la media móvil acá, Miren lo que viene cayendo, ¿sí? Un retroceso tiene que tener, pero sabemos que la libra y el yen, ese par es explosivo, ¿sí? Epa, me agarró hipo, Cadyen, por ahí la comprita, dice el amigo, 111880, bueno. Mirá esta, qué bonito. ¡Qué bonito! Ya estaríamos cerrando la operación, dice el amigo.
Y bueno, se nos pasó el tren, ¿vieron? Miren, este es un indicador que armé, que creé yo también. ¿Ven? Una bolita Xinjiang, ¿no? Que me marca lo mismo que marco acá abajo, sobre compra o sobre venta. Si la vela cierra con así, por encima del Xinjiang, se queda, ¿sí? Si no, desaparece, porque es a vela 1. Y si se queda, veremos como si va para arriba. Eso no quiere decir que la pelotita va a hacer que frene el precio, ¿no? Seríamos multimillonarios. Si está por debajo, va a desaparecer esa pelotita. Ahí está, ¿eh? Cuando termine la vela. A ver cómo termina la vela. Uy, mirá, qué bonita operación si llega a caer esto. Bueno, acá tenemos una zona que está atrapando el precio entre el POC que está acá arriba o la zona de liquidez que está acá, si por encima y por debajo de este rectangulito, dinerito para ir a buscar los muchachos, y caer a este vacío que está acá, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver. Tiene puntos de interés, como le llaman los chicos acá, por debajo o por encima, ¿sí? Zona de soporte o de resistencia, de oferta y de demanda. Donde hay más medias que comprar o medias para vender. ¿Sí? Los tipos operaban compra y venta de medias can-can. Bueno, che, ¿por qué tarda tanto esta vela de 1 minuto? Ah, acá hizo una velita, mirá. Quedó, ¿ven que quedó? Miren, si amplío, fíjense que quedó, ¿ven? Quedó una doji invertida, ¿ven? Y esta otra está subiendo. Por ahora funcionó bastante bien el Xinjiang, ¿ven? La pelotita, ¿sí? ¿Ven? ¿Ven qué lindo? Ojalá que el precio suba para poder vos decir, bueno, si se recompone la fuerza o la debilidad del yen, voy en compras. O si llega a esta zona, está haciendo un descanso, y por acá podés poner un Fibonacci, si querés, acá, de acá hasta acá, ¿sí? Y decís, bueno, llega a esta zona de acá, en la zona Gol o el 61, alguno de los números que te guste de Fibonacci, donde hace una convergencia con otra zona que esté a la izquierda, y te podés tirar una venta, o podés esperar que rompa esa zona, ver como el patrón que genera, ¿no? Y si la rompe y se apoya con un pullback, podés ir también, no es que tengas que ir en compra, pero podés ir en compra también, ¿no? A favor de cómo viene la tendencia general, que sería alcista, ¿sí? En estas últimas velitas. Bien. Ahí van, ¿eh? ¿Qué dicen, gente? Miren de fondo la vela de 30. ¿Ven ese color ahí medio rojo morado? Bueno, es de 30 que se está formando, ¿sí? Fíjense que sí, achico esto, la gráfica, ¿ven? Cómo se ven las velas de 30. Subió, hizo un fractal. Y bueno, llega a quedar así esta vela, la próxima tiene que caer hasta acá. Así que acá le voy a poner una orden de venta, a ver qué pasa. Un shell, ahí, se lo puse ahí. Lo dejo, ¿eh? Vamos, es para probar. Si se va en contra, veremos cómo cerramos con el telaraña que nos salva las papas, ¿eh? Si se va para arriba, como le puse muy poquito lotaje, le puedo tirar un tirito más acá, ¿sí? Veremos qué hago. O la cierro, ¿no? Según como las ganas que el trader tiene de operar, ¿no? En mi caso hoy estoy en relax, gente. ¿Escucha? En mi cabeza. Estoy en pausa, en bypass, decía. En 5 minutos parece, dice el amigo. Sí, no, lo que pasa es que no vi la vela esa, que estaba arriba del Xinjiang, de la pelotita. Es una vela con cuerpo y una mechita alcista. Ahí, esa que está ahí. Bueno, voy a subir esta orden un poquito más ahí. Voy a cerrar esta. No me vas a tocar, negra, ¿eh? Mirá que te subí mucho, ¿eh? A lo que voy, sí, para eso la puse, para que la toque, ¿no? Pero no, aquí me faltó el final, ¿no? No me vas a tocar y subir. Y si subí, negra, yo no puedo hacer nada, ¿eh? Más altas a veces se pierden y no saben volver. Vuelan y se van. Faltan 7 minutos para que termine la vela de 30 que estamos viendo de fondo, donde la próxima vela puede hacer un retroceso para dejar una mechita y después caer también, ¿eh? Y si no llega a completar esta vela bajista de 30 minutos, con que llegue a la mitad tenés unos 7 pipes en retroceso, ¿sí? Para hacer alguna venta por acá arriba, si está siguiendo el patrón de retroceso que estamos viendo, ¿no?
¿no? De fondo vemos un histograma donde el precio puede llegar a levantarse, ¿ven? Porque estamos viendo algún histograma azulcito y una como una forma, ¿no? Como que quiere ir hacia el nivel 0. Puede ser, ¿no? Donde si va hacia arriba no me interesa, no me tocó la orden. Y si me la hubiese tocado, por acá, cuando esté por el nivel 0 de este nivel, por ejemplo, según como veamos acá una estructura, una convergencia, podemos hacer una venta más, ¿sí? Y se van. ¿Alguna canción en especial, gente? ¿Alguna que les guste como para mover el esqueleto? Escucha, escucha, escucha. Yo soy el león. Escucha. Pará. Escucha de vuelta, escucha esto, escucha. Escucha. Porque no solo vino Escucha, va de vuelta, escucha. Esta se la regalo. Dedicada para nuestra nueva política. Escucha este tema, ¿eh? Porque no solo vino a demostrar el poder acá, sino vino a decir que también él es un león. Qué bonito se pone, ¿eh? Todos corrieron sin entender. Vale, yo en la luz del día. Por favor, Mirá qué lindo, ¿eh? Qué suerte que no nos tocó, ¿eh? yo soy el rey de detrás. Vamos a sacar esta orden. Vamos a ver. Ahí está, orden pendiente, ¿sí? Vamos a ver si arriba agarramos algo. Ven a mí, desnúdate y aprieta tus dientes. Yo soy el rey, león. Ven a saber lo que se siente. Por favor, no usen de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey de retrasaré. Todos los cómplices son de mi apetito. Esa. Poné en vivo la renga. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Vale, yo luz del día. Por favor, óyame. Yo soy el rey de un mundo perdido. Estaban tranqui, ¿no? Se nos queda sin aire el amigo, ¿eh? Vamos. Atención a todas las unidades. Un león acaba de escapar. Bueno, acá capaz que debajo de este número redondo puedo llegar a poner una venta acá, ahí. A ver cuánto hay de acá hasta acá. Puede haber una caída, a ver, veremos. Le voy a poner una orden de venta. Si se va hacia arriba, seguirá débil el yen. Vamos a ver si dispara. La vela que hizo alcista, todos los indicadores que están acá de fondo, los creó quien les habla. Y los indicadores me están diciendo que vaya en compras, ¿eh? Yo soy terco y testarudo porque soy el león. Un león rengo. Seguramente puede venir hasta acá arriba y mientras más suba, mejor para el que quiera agarrar una venta, ¿no? Más caro lo vendés. Ahora, si viene y me toca un sopapito, y bueno, vamos por detrás. Vamos a una gráfica limpia mejor, ¿sí? Mirá este bot. Panel de Pepe, mira, este otro bot que armé con un panel para hacer operaciones tocando estos botoncitos. Pero no me interesa, voy a ver... Libra, ¿estás acá? Escucha los pajaritos.
está, el rojo, el verde fluo medio chillón para las órdenes pendientes. Y acá le voy a poner un color oscuro. Bien así. Ojo, ojo al piojo acá, ojo al piojo que vi recién en temporadas grandes. Una zona media como que vamos en contra de la corriente, ¿no? Tampoco ser tan renegados, ¿no? De la vida. Enardecido de mí. Tampoco nos vamos a casar. Sí, para ver acá. Corro al encuentro de tu cuerpo. 10 pip en compra hasta acá arriba, A ver si hace un hombro, un segundo hombro si tomamos como primer hombro este, ¿no? Nuestra ofrenda es la verdad que no Y se después la caída puede ser interesante. Vamos a ver. Che, no está mal acá una comprita de acá hasta acá, A ver. un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es Inmortal. Me gusta para retroceso y después romper este alto. Oh, estamos ahí, todavía no. Estoy buscando la caída. Quizás ya fue esto, ¿no? Vamos a ver. por tus besos. Un trago de tu manantial, el templo vive en el Mirá cómo cerró órdenes acá, A ver cómo vamos. mirada, mi Mirá vos. 39 voy en ganancias, Vamos a ver esos menos 40 que se conviertan en para llegar a 80, ¿no? Tranqui, entre tus piernas, como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal, como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. A ver. Mañana, cuanto mucho, tiramos la ruleta, a ver qué nos toca, a ver qué par tenemos que ir a atacar, ¿sí? Lo analizamos y lo atacamos, si les gusta, un par de pares, ¿sí? Y a ver qué tipo de estrategia podemos usar también, ¿no? ¿Están dentro de alguna operación? ¿Alguno de ustedes, si hay alguno en vivo, está metido dentro de algún par? ¿Aprovechó alguna entradita de las que hablamos? A ver, Eurogen. Eurogen en compras. A ver. Bueno, se me fue el tren acá. Eurogen. Esta orden es una orden pendiente, ¿sí? La dejo un poquito más, aunque estaría bueno ponerla un poquito más arriba, porque ya el retroceso viene, ¿sí? A ver, un par de pip. Acá tenemos unos dos pip por encima. La voy a dejar ahí por ahora. Quiero ver el Eurogen. A ver cómo va. ¡Oh! Mirá qué bonito. Bueno, a ver, en 30 minutitos estoy viendo de fondo, pero opa. Ya viene subiendo, pero una velita más puede hacer hasta acá, ¿no? Tenemos unos 5, 6, 7 pip y hasta acá tenemos unos 10, 11, 12, 13 pip. Tiene que comerse un retroceso también, pero si nos ponemos a ver todos los retrocesos que puede hacer, cuando vas a hacer la operación te puede pasar como me pasó recién a mí, que no te metes y vas llegando al objetivo que vos pensabas que iba a llegar, ¿no? ¿A quién no le pasó? Ojo si se acercan, ven acá los números, las fundamentales, ojo al piojo, porque ya ahí estamos en velas de 30. A ver, de acá hasta acá tenemos unos 10 pip. Voy a marcar esta zona, a ver en el pasado en H4 que tengo. ¡Uy, qué bonito valle, hermoso! Ahí, ¿no? Lo de arriba, obvio que ojalá llegue hasta acá arriba, pero lo primero que veo puede ser esta zona, ¿no? Y de ahí hasta acá tenemos los 10 pip, ¿no? Sí, casi 10. Si subiese, hasta la mechita, ese rectángulo. A ver ahí en M1.
estamos ya casi ahí. Bueno, veremos. A ver. Patroncito, dijo el amigo, ¿eh? Entre laberintos de Si se me pasa el tren, se me pasa, ¿eh? quisiera Opa. ¿Y esto? quisiera Vamos a esperar. renacer. En un mar desierto de papel, con vos amanecer, con vos amanecer. Escuchá qué linda canción. La letra, ¿no? Un solo lenguaje. Está Pepe Mila, tocalo y dispará para arriba. ¡Yeah! Escuchá qué lindo de fondo, loco. Nena, vos me vas a lastimar. Tu boca El secreto es poner poquito lotaje y varias órdenes, ¿sí? No importa si en la primera sacás poquito, lo importante es cuando va en contra, anda a no perder. Nena, vos me vas a lastimar. Tu boca es de metal. Y si esta supera el horario en vivo, la seguiré desde el celular o desde cada tanto, ¿sí? Para que mañana veamos cómo quedó esta operación, ¿sí? Ahora se acerca la noticia fundamental y veo si le pongo un stop para que me saque en el caso de que vaya en contra o disfrutar de alguna pequeña ventaja, ¿no? Del empujoncito, veremos. Pum, 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 pum. Gap alcista, ojo al piojo. Vamos a tocarlo Pepe Mila. ¿Está el Angelito ahí? Hola. Angelito, ¿estás ahí? No, no estoy. ¿Quién soy? Si vos me conocés que soy el Angelito. Sí, acá estoy. Estoy viendo cómo operás, estás tranquilo. Hoy no tenés muchas ganas de hacer operaciones, ¿no? Veo que estás muy tranquilo, ¿eh? Sí, es verdad. Estoy muy tranquilo. Un feriado larguísimo tuvimos. ¿Cómo va, Angelito? ¿Todo bien vos? ¿Feriado largo también? Sí. Escucha. Qué linda canción. Mi feriado fue 10 segundos. No tengo feriado, soy un angelito de Planeta Pepe. Ok. ¿Y esto qué? Velas de barra. Vos me vas a lastimar. Bueno, Tu boca es de metal. Tus besos queman más que el sol. Nena, vos me vas a lastimar. Tu boca voy a poner un gel. Voy a esperar si sube a esta zona. A esta zonita por acá, sí. Le voy a poner una ventita más. Vamos a ver. Si cae, no. Pero si va como va, veremos. Si rompe esta estructura, ya puede ser que el precio quiera seguir hacia el alza. Vimos en 30 minutos. Recién estábamos viendo una vela en caída. Fíjense, la vela de 30 es una vela bajita que se estaba formando. Y bueno, son 7 minutos que van, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en un rato. Y 45 tenemos una fundamental, ¿eh? Hay que resolver el problema antes de la noticia. Para ver de qué lado te tirás. ¿Del stop loss? ¿O la bancás? ¿Qué haces? Escucha. Qué linda canción de fondo, por favor. ¿Saben francés, gente? Yo sé decir oui. Escucha. No hablo más. Vamos a disfrutar de la canción y la que venga, ¿sí? Si les gusta alguna en especial, me chiflan, ¿eh? Nena, vos me vas a lastimar. Alguna que escuchaban en el boliche cuando tenían 15 años, vamos, 18, vamos. Eran todos de 18, el que hablaba tenía como 90. Nena, vos me vas a lastimar. Tu boca es de metal. Tus besos queman más que el sol.
Bien, gente, estamos en una zona clave acá. Pero créame, es clave acá. O rompe y se va con todo, o dispara y se va con todo. Estamos justo en una zona que está formando pequeños patroncitos donde se puede ir al carajo, como quien dice. Pero bueno, veremos qué pasa. Ojalá sea hacia abajo, porque hay una aceleración acá, ¿ven? Dos zonas de aceleración. Vamos a ver si la rompe, ¿sí? Puede ser que antes de que caiga. Recuerden que estaba hoy hace un ratito el Yen débil. Veremos ahora que yo voy en contra de la naturaleza humana y de los mercados si se pone fuerte, ¿sí? Ojalá así sea, y si no, no pasa nada. Lo que sí sé es que si rompe esta zona vamos a estar en ganancias, y si rompe esta zona vamos a estar en pérdidas. Eso se los puedo asegurar porque soy vidente, ¿sí? Tengo 2 dientes. Escucha. Y dice: Te miro para ver si me ves mirarte. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más. Esa vela de volumen anticipa la subida, porque hay otra muy parecida, ¿sí? Para después caer profundamente, o si se va, ¿no? Vamos a ver. Fíjense en las velas de 30 minutos, ¿eh? Observen las de 30, las de 15, las de H1, el patrón que están generando, porque viene en una subida, porque estaba débil el yen, ¿sí? Si rompe esta zona, hasta acá podemos ir en comprita, ¿eh? A ver. Voy a ver. Si no le tiro una venta ahí, voy a ver qué hace primero. ¿Qué hice? Lo puse al revés, a ver. Avise termo. Bueno, déjala ahí. ¿Qué hiciste, negra, chanchita? Ahí está. Al revés, la cabeza de termo. Guarda con los botones acá, ¿eh? Menos mal que no la tocó. Perdón, porque estaba al revés. Hay que tener cuidado ahí, ¿eh? Pero acá, ahí está. Qué lástima. Igual no llegaba a tocarla ahí, ¿eh? Si hubiera sido la ventita hasta acá. Vamos a ver qué hace. Esta es la estructura que me interesa. Acá, esta consolidación que está haciendo, cómo rompa acá. Este es el número que me puede interesar para ver si agarra una ventita por acá. ¿Sí? Hay que ver, porque si sube bruscamente ahora acá, hace un fractal acá abajo, puedo ir de la otra forma también. Voy a ver. ¡Vamos, negra! Soplá, Pepe, soplá. Imaginaros, loco, con un inflador de bicicleta. Bien, vamos. Qué grande, negro. Oh, y escucha esto, escucha, prende el coche. 1, 2. A
le voy a poner un indicador de osciladores. Juntos por calles. Para ver dónde anda el muchacho, ¿no? El tiempo pasa y la noche Insertar. vamos a mirar. No, para un poquito, Nero. El mundo duerme también. ¿Dónde vas? Ajá, bueno. Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor. Que es un tiempo que Esta montañita que están viendo acá, esta es este alto que está acá, ¿sí? la cama fría. Así que puedes llegar a buscarlo. O quizás frene, veremos. Si frena, Días y noches de placer. Y que ahora está descansando, sonríe y me dice, vos sabés. y dice... Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo si estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es Ajá. donde estás. Bueno, parate que acá le pongo una... A ver ahí. ¡Dale, Nero! Stop. Y en el fin de la noche una mujer me dice, hablando de la herida de un amor, Diego, hacete amigo. Hacete amigo del dolor. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo si estás donde estás. Nada es mejor, Nada es igual. el tiempo es amigo si estás. Venta, vamos. A ver ahí. Voy a poner por ahí abajo. Que no me vas a tocar ahí, desgraciada. Para que... Te voy a tirar un poquito más acá, para que dé la vueltita. En el numerito ese, a ver. Ahí. ¡No! Me la abrió. ¡Hija de tigre! ¡Ay! Me agarró las dos. ¿Podés creer? ¡Ey! Bueno, que caiga ahora. Palabras hasta el fin, se dibujan los recuerdos, caminando por ahí. Tiene que ser rápido, así como Pepe Mila a la mañana, ¿eh? Tremendo Pepe Mila. Rapidísimo el hombre. Nada es mejor, nada es igual. Qué lástima, che. donde estás. Nada es mejor. Si cae, ojalá si sea, mejor, ¿no? Pero si no, guarda ahí al piojo, ¿sí? Cuando... Y bueno, mientras pongo la orden, el tipo está, viste, va al ritmo distinto al mercado, va tranquilo, el tipo pone la orden, dice, bueno, voy a bajar la otra, en vez de arrastrarla, porque se puede, digo, no, la voy a cerrar con el botón derecho del mouse, y mientras pongo y cambio una canción, ¿sabe qué? Fue y vino 10 veces, me abrió todas las órdenes. Bueno, dale, vamos. Escucha, sintonizarte. Vamos, negra. Estamos en el aire, juntos los dos, sintonizando Esta canción. una canción. No quieres enredarte con rombos Gigantes. gigantes, la esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz. Sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. Sintonizarte. Vibrando en el aire, caemos sin control, como espejos de luz. Bien, el bot telaraña va haciendo lo suyo, así que me puedo permitir hacer una pérdida, seguro. No, 60 dólares vamos ahí ganando. 94 en sí, si esto pasara a estar todo cerrada las órdenes. Y veré qué hace, ¿sí? Por ahora ahí va. Me cautivo. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. Acá lo que voy a hacer, prefiero cederle al mercado. Me lo voy a bajar el volumen para decirles algo. Sintonizarte.
acá la gran posibilidad que tengo es que si cae salgo en ganancia enseguida. Pero si sube se me complica con el par de órdenes que sin querer tengo arriba ahí, ¿no? Las que están abiertas. Entonces, si está en positivo, a cualquiera, la puedo sacar como para tener, por más que sabiendo que si cae, ¿no? Bueno, ahora no. Ahora no. ¿Me entienden? Mientras me puse a hablar, la de arriba la podría haber sacado cuando estaba acá el precio, ¿sí? Con el spread por debajo. Bien. Entonces iba con menos drawdown hacia arriba, ¿no? No me importa nada si cae y gano. Lo que me importa es no perder. Ir a no perderse. Así que si me das la chance, mercadito, de que caiga un poquito, una saco. Tampoco la perfección, ¿no? Ahí no perdés nada. Pero viste que... Ahora, si cae mucho la dejo. Decía el tipo, ¿viste? El tipo era, ¿qué? ¿Y qué salió? ¿Gris? ¿Blanco o negro? Gris, le decía el tipo. ¿Viste? Yo ya sé, yo ya lo sé. Escucha, qué buen tema. De vuelta, tengo un popurrí repetido, ¿no? Acá. Pero de fondo, gente, escucha esto. B.B. King y Stevie Ray Vaughan. Busquen Stevie Ray Vaughan, ¿sí? Yo estoy por hacerme un tatuaje de Stevie Ray Vaughan. SRB corta. Fíjate la guitarra, la vas a encontrar vieja, marrón, con la S, la R y la B corta. Ponelo en vivo en Montreaux con X al final. En vivo, Stevie Ray Vaughan. Y te va a acordar de mí lo que te digo. Hacele caso a papá, ¿eh? Estoy por debajo con la orden de arriba. Quiere decir que la puedo llegar a sacar. ¿Para qué? Para seguir con 2 órdenes nada más y no con tantas. Pero estoy ahí en la duda, obviamente. Vamos a ver si cae un poquito. Como es nada esto. Ahí estoy. Stop en positivo en la de abajo, por si las moscas. En la de arriba, perdón. Que no me interesa. Si cae hacia abajo, bárbaro. Y si sube, tengo 2 órdenes nada más. ¿Ok? Inclusive puedo ser inteligente y sacar esta. O si, ¿para qué? Si vas por acá vas en ganancia, sí. Pero si voy para arriba, solamente tengo esta sola, ¿sí? Si se tiene que dar, se va a dar. Tampoco decir, no, aguantá. No, ¿qué aguanta? Escucha. Esta la saco. Un toque más hacia abajo, vamos. ¿Viniste hasta el número redondo? Y después cuando yo te cierre con las órdenes en positivo, caí hasta el piso. Bueno, ahí me sacó la orden en positivo. Nada, obviamente, ¿no? Y uno, ¿sabes? Salió hermoso el resultado. La idea era no tener órdenes arriba por si va para arriba. Pero no porque se me da la gana. Porque sé que el precio, si vos ves las temporadas grandes, está en un retroceso chiquito que puede romper los altos y seguir la tendencia alcista. Yo me estaba arriesgando a un retroceso, nada más, ¿eh? Si el retroceso se da, que se haga con los poquitos pip o lotaje que yo le quiero poner. Obviamente, hubiera dejado la orden acá y le hubiera puesto 3 lotes y va para abajo, wow, bárbaro. Pero no, quiero ser consciente de lo que estoy tratando de hacer, ¿sí? Escucha. ¿Y qué hago? Porque soy terco, le puedo poner stop en positivo a la de acá. ¿Y por qué? Porque soy malo, porque no me interesa si va y la toca y la saca. Lo que me interesa es que si cae, que caiga, ¿me entienden? ¿Sí? Este ejemplo que les doy sirve para H1, M15, M30, H4 diario, ¿sí? Por eso van a ver que capaz que tengo 5 pip y cerré. Es el ejemplo nada más. Ahí hace un pequeño movimiento y me sacó la de acá arriba y me quedé con las ganas de que caiga. Pero es el ejemplo, ahí vamos, ¿eh? Estamos en vivo. ¿Te tiemblan las manitos, Pepe? No, ¿sabe qué? Bien. Ahora sí, subí. Esta de acá la saco. No perdí nada, ¿eh? Lo importante es ir a no perder. Perdí tiempo. Y seguramente veré qué hago acá. Voy a esperar. Ahora sí, si veo que viene fuerte hacia abajo, puedo tirar una ventita por acá. Cuando esté en positivo esta otra. Hay que ir viendo. Si cae, ya esta zona es esto. Hasta acá, hasta ahí. Hasta acá, ¿ven? Hasta ahí. Si sube, no perdí nada. Solamente la orden que tengo abierta, obviamente, que un drawdown negativo. Pero no tengo más órdenes negativas. ¿Podría haber cerrado acá con el par de órdenes que estaban arriba? Obviamente que sí, pero no sacaba nada. La idea era de las de arriba tratar de disminuir la pérdida en el caso de que vaya hacia arriba. Porque por error puse 2 órdenes, ¿sí?
Ahora sí, ¡pum! Para arriba. ¿Te imaginas? Qué bueno sería, ¿no? Para decir, menos mal que tener una sola orden, negro. Y si cae, buenísimo. Que caiga. Ahora, si vos ves que el precio se va para la izquierda, fíjate si no tuviste de fiesta ayer, ¿eh? Yo alguna vez se lo veo. Estamos en una compresión en el precio. Vamos a ver si está llegando a la zona de compresión de arriba, si cae. Si rompe, la próxima zona es esta, que está acá muy cerquita. Y vos imaginate que estas velas que yo estuve haciendo en minutitos son velas de 1 hora. Tuvimos 7 horas que vas viendo. Seguramente esos retrocesos, esas caíditas que cerré en positivo, que no es nada, capaz que eran 10, 15 pip en 1 hora, ¿no? O 20, no lo sé. Vos dirás, ¿y por qué no haces en intradía? Y porque si hago una operación en intradía ahora, la tengo que cerrar dentro de 2 días, medio día, 1 día, y tenés que estar mostrando, ¿no? Como en diferido. Mejor verlo en vivo, ¿no? Siempre fíjense en ustedes el spread que tiene cada broker, ¿no? A mí me asaltan muchas veces. Pero como yo soy bueno, a ver si está el hablador. Parate que esto si se va para arriba. Obviamente cuando pasa el tren, cuando pasa el diario del lunes, vieron que es un dicho hermoso, ¿no? Con el diario del lunes es más fácil. Obviamente que yo sabía que llegaba hasta acá y después va a estar acá arriba. Primero que me meto en compra y segundo que acá hubiera sacado esta orden, ¿no? Esta que está acá. Cuando tenía las 2 órdenes o una acá abierta y el precio estaba acá abajo, ya estaba cubriendo la pérdida de la chiquita esta que ya era tabla directamente. O no, una pequeña nada en ganancias en esta temporalidad. En grande seguramente había alguna distancia. Escuchá. Les puedo poner algo de Steve Ray Vaughan si les gusta algún día, ¿eh? Este es B.B. King, ¿eh? No es Steve, está invitado B.B. King. Steve Ray Vaughan en esta sesión Unplugged, donde está B.B. King de fondo tocando, los dos solitos y un muchacho. Si llegan a mirar el video, no, los dos solitos no. Miren el muchacho que está tocando de fondo la batería, tremendo. Si le ves la cara, yo le veo los ojos nada más. Cuando mira, tremendo. Yo te juro, me fui. Un túnel oscuro, tremendo, me cago, tremendo. Va tocando la batería, andá a hacértele el malo al muchacho. Unos genios los amigos, ¿eh? Hay un video muy bueno donde está en los Rolling Stones, donde son invitados a tocar por un señor que toca blues norteamericano que lo invitaron unos días a Londres. El tipo fue a hacer un show, tocó allá en Londres y de golpe se le aparecieron los Rolling Stones. Fanáticos del señor mayor, un viejito que toca blues impresionantemente bello. Como toca con su familia, con todos, se subieron, se sentaron en una redonda a tomar ginebra. Fíjate, vas a ver si lo encontrás al video. Y de golpe empezaron a subir. Subió primero Mick Jagger y después fueron subiendo los compañeros. Y se formó una banda gigante. Empezaron a sacar al guitarrista que estaba con el señor. Y bueno, digo el señor, a ver si adivinan quién es. Gatillo rápido, dice el amigo, Buen día, ¿cómo le va, Pepe Paragua? Che, a ver acá, un cachito de esto. Estamos con blues hoy, Estoy esperando que haga esa vuelta. ¿Viste cuando vos decís, tiene que dar el reloj, girar hacia el otro lado? Pero no lo sabemos, vos vas a... Ahí vamos. Che, a ver acá, vamos a ponerle un poquito. Bueno, si va para arriba, acá le puedo tirar, a ver. Si la toca, que la toque, ¿no? Pero ahí está, por las dudas. Por si las moscas. Movimiento. La diferencia del scalping es que tenés que estar, ¿sí? Esa sensación de conocer. Escucha. Tum, tutum. Esa sensación, mil lenguas, atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Pum, 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 pum. Se me acerca la fundamental. ¡Opa! Se me acerca la fundamental, Así que voy a ver qué hago, Ojalá si sube. ¿Sabe qué, no? Nada. Como tiene que estar por encima de este alto ahí, a ver. A ver cómo sigue el oro, seguramente hacia arriba el amigo. A ver. No, hacia abajo y hacia arriba. Va cerrando, va abriendo.
Lo que voy a hacer porque se acerca la noticia fundamental. Todas estas órdenes que están abiertas, porque tienen una lógica, no, no es que no tira por tirar, no. Van cerrando en distintos momentos. A ver acá, que tengo. Bueno, mira, voy $60 en positivos, Y en sí tendría que ir 90, pero tengo 26 en negativo. Voy a hacer así, voy a apagar el robot y lo gestiono yo estos 10 minutos que me quedan. Apago. Lo apagué, no cierra más el robot y solamente gestiono yo, A ver acá. Atravesarnos como dos rayos intensos. Estás adentro De mi corazón. A ver cómo termina todo, estás adentro de mi corazón. Estás adentro de mi corazón. Ahí tengo una compra acá, pero bueno. Bueno, miren, ahí va. ¿Ven? Tengo que buscar tengo un bot que cierra todo. ¿Sí? Esto si sigue bajando, mejor para mí, ¿sí? Le tendría que poner un train stop a esto. Cuando me toque una de estas órdenes de arriba, que la toque, no me interesa. Y si sigue cayendo, mejor. Ahí. Tocalas y cierro las otras con la mano. Llega a seguir cayendo, saben, ¿no? Bueno, esta me conviene cerrarla ahí. Esta ahí. Esta si cae ahí, puede llegar a caer. Esta la cierro ahí. A lo que voy, estoy cerrando tratando de sacar la lógica, ¿no? En el sentido de que quiero cerrar en positivo algo que yo no estoy operando, ¿sí? Pero que yo lo armé, yo lo creé, ¿sí? Entonces, como el demonio lo hice yo, lo cierro yo. Si esto va en positivo, me voy a quedar con estas dos órdenes que les pongo ahí y ahí, sacala. Y ahí, no pierdo nada, la paso a positivo. Ahí está. Y esta, que es un shell que está 0.01, nada, lo pongo ahí. Y ya me olvidé, ¿ven? Miren, lo pongo ahí, entre medio. Ahí cierro todo en positivo. ¿Con cuánto? Y no sé, si sigue cayendo que suba. Me voy a la libra porque andá a saber qué pasó. Bueno, la libra, mirá, mientras me perdí la subida para poder en break-even esta orden, porque soy un amigo de lo invisible. Lo que voy a hacer con esta orden, le voy a poner acá abajo una venta, o voy a esperar que suba. Voy a esperar, a ver. A ver acá, si me cerró o no me cerró. Miren, si cae, bienvenido sea, amigo. Porque me voy con estas dos órdenes de arriba en positivo. Y sigue sumando, ¿sí? ¿Ven? Sigue sumando. Firme, amigo. Si cae, que caiga, Me gustaría que caiga hasta acá. Y vos decís, ¿para qué cerraste las otras? Y porque yo no sabía. Si yo sabía... Y aparte porque se acerca en 10 minutos, 10 y 45 tenemos una fundamental. Y como yo me quiero ir a las 11, no quiero que el precio haya... Capaz que no pasa nada, pero que se haya ido 10 kilómetros hacia arriba. O 10 kilómetros hacia abajo y me complique a mí para tener que estar todo el día con el celular o con la computadora. No tengo un... ¿Cómo es? Servidor, ¿no? Donde poder dejar el bot puesto. Antes lo tenía, ahora lo dejé de usar. Bueno, si cae acá, mejor, más ganaremos. Y si no, bueno, libra llena, a ver cómo va. Ahí va la amiga, ¿sí? Que vaya. Acá arriba voy a cerrar un pedazo de la que voy ganando, si es que sube. Pero también voy a poner, ahí, me arrimo el stop ahí. Si cae, me la cierra, no perdí nada. ¿Ok, amigos? Porque está en una compresión, ¿ven? Compresión ahí y compresión con este alto. Entonces, puede pasar de que caiga hasta acá abajo y ya con caer no me quedo con esa orden negativa abierta de ahí. Si sube, voy a ir disminuyendo el drawdown de esta que está abajo, que es lo que me interesa. Y si acá me cierra estas órdenes, ya cerré en positivo con 75. Si sigue cayendo más, ¿sí? Veremos. Por ahora voy en positivo $75 y no me interesa más nada. Lo que me interesa es que caiga y que esta poder cerrarla en el vivo, ahora, en el vivo. Si sube hasta acá arriba, la cierro, ¿sí? Y si sube hasta acá, también la cierro. Esto que estamos viendo aquí, acá, este resultado es el total, ¿sí? Del día de hoy, ¿sí? Bueno, me cerró la orden. Acá le voy a poner una orden de venta chiquita. No, de 10 no, puede ser una martingala, pero no me interesa. De 0.05 acá. Si sube, y bueno,
ya tengo que empezar a jugar otro tipo de estrategia porque le puse un stop en positivo a la que estaba arriba, ¿sí? Pero puede caer porque llegó a esta convergencia, acá, perdón, a esta compresión del precio. Si me abre esta orden, bienvenido, acá tengo tabla acá en la mitad. Y si sube, acá arriba puedo llegar, acá arriba, porque la distancia y el lotaje chico, puedo empezar a ver si busco o una venta más, si no me abre esta del medio, o irme por acá arriba según las temporalidades, veo, ¿sí? Pude haber hecho una muy mala jugada en el caso de que suba el precio, porque en este caso, al abrirme la orden acá, y ni bien llegó esta compresión que veo, le puse el stop en positivo. No perdí nada, pero puede pasar que ahora siga subiendo y yo acá salía en tabla o ganando, ¿sí? Cerrando todo, ¿sí? A ver cómo vamos con esta. Bueno, esta me cerró prácticamente las órdenes. Me queda una sola. Si la cierra, que la cierre. Lo que estoy viendo es que si el oro cae, acá la libra yen también me parece, ¿no? Bueno, y al final se nos fue para arriba. Esta orden pendiente la voy a seguir subiendo un poquito más. Ahí voy a tirar una orden pendiente. Cuanto mucho después veo cómo terminamos. Y si no la cierro, ¿sabéis qué problema me hago? Acá voy a poner. Ya no me interesa este cuadrito, sí me interesa esta zona. A ver cómo llega. Ojalá que caiga bruscamente. Y si no, bueno, hay que ir viendo acá para cerrar el total. Si te pones a luchar una sola operación, manual o automática, así como hago yo. Se acerca la fundamental, miren, un par de minutos. Entonces tenés que ver qué haces. Yo puedo seguir. Puede pasar de que el precio por la fundamental caiga bruscamente o suba y va a favor de mi operación. Pero como me tengo que ir, lo que hago es miro acá este bot y este bot me dice, mira, vas $70 a favor. 100, 200, lo que sea. O menos 20. Bueno, cierro en menos 20. ¿Sí? Cerrás todo. Cierro esta y cierro esta. Ahora, quiero seguir un poquito más. Voy a seguir con esta un poquito más. Mientras no supere la ganancia que vengo acá, bárbaro. Hoy, ¿sí? Mañana será otro día. ¿Puedo seguir gestionándola esta? Y sí, es lo que hago siempre. ¿Sí? Buscándole la vuelta hasta que ves un número que te agrada y te vas hasta el otro día. O hasta la segunda operación. Escuchá. Buen día, Pepe Paragua, ¿cómo le va? 1990, no, 190. ¿Vas haciendo? Buenísimo. Mueve el stop loss. Escuchá. ¿Conocen esto? Pará, va de vuelta porque este tema, el forastero. Escuchá. Escuchá, Con esta la rompemos, forastero. No me abrió la orden de acá abajo, así que acá arriba, ahí, le puedo llegar a poner una orden, un shell stop acá, o un shell limit sería, ¿sí? Voy a ver qué hago acá, ¿sí? Ahora estoy pensando en que tiene que caer, ¿sí? Vamos a ver si acerca una fundamental también. Si veo que la fundamental me puede llegar a poner un problemita, le pongo un stop. Si va a favor, saco parcial en ganancia. Y si me toca el stop, veré si ese stop, con la suma de lo que hice con este bot que está acá, ¿no? Donde vamos en positivo. Si, no sé, si pierdo 20, voy a quedar con 50 o 55. Si hice 20, voy a llegar a 100. ¿Ok? Escucha. Me gusta la ley por motivos muy malos. Me busca, perdón. He sido muy cruel estos últimos años. Me tosí la vida, No me abrió esta orden, ¿no? No, bien. Ya. Número redondo está tocando ahí, así que va a disparar seguramente. Vamos a ver si viene de vuelta a rellenarlo. Está por encima de la compresión que vimos con esta mecha, la está rompiendo. Así que, ¿vieron que era interesante cerrar acá cuando tuvimos la posibilidad? Lo que pasa es que uno dice, no, pará. No sabes. Entonces, ¿qué haces si cerraste en tabla? Te metés de vuelta o no te metes más. Pero no perdiste nada, ¿sí? Me busca la ley por motivos muy crueles. He sido muy malo estos últimos años. A ver si hace una vela de agotamiento que llega hasta acá. Vamos a ver.
Mirá vos, el tren con el diario del lunes es más fácil. Acá estábamos en tabla prácticamente ya. Ahí va, la hizo, ¿ven? Ahí la hizo. Y ahora, acá le pongo un orden shell stop. Y acá, por las dudas, ahí veo. No, esa no. Negro, tenés que ser más rápido con la mano, si no, me voy a comprar una tablita acá. Ahí, ahora voy a tener que dejar que corra un siglo esto. Mirá lo que hizo la desgraciada, ¿eh? Vamos a decir, usa de pullback. La bajo un poquito la orden, ¿sí? Esta es una orden pendiente que la voy a sacar. La del medio. Ahí estamos. Bueno, a ver si se acerca mucho al drawdown acá con el oro como íbamos. Sigo con una orden, ahí vamos. Bueno, tengo 70 a favor todavía. Recuerden que esta equidad, esto me está dando el resultado de todas las órdenes, ¿sí? Cuando cierre acá esta orden, seguramente va a seguir. Vamos a ver el total. Ahí me cerró. Bueno, Libra Yen. Vamos a seguir acá que me interesa más. ¿Les gusta la música o no, gente? Muy, muy rockero, ¿no? A ver, un paso doble, eso sí. Uy, para que está de fondo un mensajito, Qué lástima, ahí está. Me tengo que acordar de eso. Si no queda colgando una... A ver. Y acá hay veces que tenés que esperar. Escucha. La policía, no sé a quién busca, alguno de ustedes. Yo no hice nada, Esta la voy a usar solamente como guía hasta acá arriba. Y veo si no me pago algo por acá. No sé. Si me la abre. Si cae, bueno, veré de... Tengo... ahora 10 años me quedo acá. Escucha. Bueno, cerramos. Ahí, ¿sí? Gente policía. Hay gente mentirosa, Gente policía. gente policía, Gente de miércoles. gente de mierda, gente que no, Gente que no... gente ¿Qué que hora es? Hoy se nos acerca la Fundamentalation. Lo que voy a hacer, ¿sí? dice que tenés que trabajar, Vamos a ver, si sube, que suba. Pero si cae, tenés un problema existente, acá la voy a esperar con una venta del mismo lotaje que la que está arriba. Ahí, shell stop, y esta la saco. gente que no, gente que no. Shell stop, ahí está. Se me queda esto nada más. Viejos te molestan, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social, te llenan de Buena la letra, ¿no? Interesante la letra. solo querés mandarlos a cagar, gente que te escucha, Gente que no, gente que te banca, gente que no. gente que te invita a su casa a dormir, Y después, gente que te deja en la calle morir. ¿y vos? ¿Quién sos? ¿Tenés que- No mires al costado, no te hagas el pescado, no te creas que le hablan de al lado, porque te habló a vos. ¿Y vos quién sos? ¿Quién sos? ¿Querés ser policía o querés ser ladrón? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser Yo no, dice el amigo, policía? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser policía? Yo no. Interesante el tema, ¿O no? Vamos a ver si agarramos la fundamental, A ver qué hace acá la amiga, Y me llevó hasta las 7 de la tarde. Vamos a ver cuánto demora en cerrar todas las operaciones. Después vemos si no las puedo terminar en vivo. Las vemos mañana cómo quedaron, ¿sí? Y si me canso, las afuera, amigo. Escuchá. En este fin helado. En este fin helado. En blanca noche. El hijo tenaz de tu enemigo. Helado en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo será distinguido. Una noche
noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Te beso y brindo a tu suerte. No lo soñé. Se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen que desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Se viene el fuego más grande del mundo. El montaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud de prevenidos, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Te beso y brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. Bien, gente, ahí seguimos en carrera, ¿eh? Capaz que lleve un poquito más de tiempo. Ojalá que se termine ahora, si no, 10 minutos más y me voy. Pero si llegase a caer, ahí me va a cerrar la orden de arriba con esta pequeña pérdida. Acá unos 6 pips, 7 pips. Y si la toca, comenzará a funcionar la venta de acá. Si sube para arriba, veré qué hago. Pero si la venta comienza en esta zonita, yo para ir cerrándose, cuando estemos más o menos a la misma distancia, vamos a estar en tabla con la de arriba, ¿sí? Que ya no va a estar. Ahora, si sube, asumo esta pérdida chiquitita que está acá, pero con la suma de las ganancias anteriores estoy en profit, ¿sí? Escuchá, qué temón. La espada sagrada.
¿Qué decir? Me toca. Si no lo pongo el stop, no pasa nada, acá. Yo porque me tengo que ir. Tranquilamente lo puedo dejar y voy gestionando. Pero quiero que no me quede ninguna orden abierta. Cuanto mucho veo esta orden pendiente, la subo ahí un poquito. Un ser superior. Escucha, Huff, de fondo el cantante Juan Antonio Ferreira. Obviamente en el grupo, ¿cómo se llama este grupo? ¿A que no saben? Riff con Papo. Manida. No sé si van a operar, pero van a aprender música, gente. Bueno, si sube, por acá voy a cerrar la compra y veré cómo la gestiono. Por acá puedo cerrar la venta también, ahí. Voy a ver. Pasa que estoy en borde ya. Miren cómo quedó la telaraña, ¿eh? Miren, miren. 1, 2, 3, va. Dale, cae con todo, negra. Voy a usar como base esta orden, si cayese, como para disminuir el drawdown de lo que hizo esta, ¿no? De la distancia que hay acá, que son unos exactos de ahí hasta acá. Tenemos unos 68 tick, 7 pip casi, ¿sí? 7 pip. Ahora, si lo toca y sube, bueno, tengo que ir viendo ya para cerrarse. Puedo poner acá el stop de la venta, que está por acá, ¿no? Está jugando a que si cae, bienvenido, y si sube, perder hasta acá la distancia, que serían otros 7 más. A ver, vamos a ponerlo acá. Voy a poner el stop ahí. 191.072. 191.072. A ver, 191.072. ¿Entienden, no? 191.072. Está. Escuchá de fondo, ¿no? Ahí. Bueno, sí, ahí está bien. Está bien. Así que serían de acá hasta acá unos 6 y 6, 12 y una 13 pip. Si cae, bienvenido. Obviamente me queda la de acá, ¿no? Y esta de acá, que son los tajes chiquitos también, pero vamos a ver cómo lo gestiono. Así voy tranquilo, con uno solo, dos, y después veo. Lo importante es cerrar positivo en el día o perder lo mínimo posible, ir a no perder, ¿sí? No ir a ganar, ¿sí? ¿Ok? Por eso muchas veces pongo el stop enseguida, o muchas veces cierro enseguida con una orden que después puede ser que te hubieras hecho 100 pip capaz, ¿sí? O 10 o 20, pero también puede ser que estén en contra. Así, bueno, escuchá. ¿Conoces a Miguel Mateo? Bueno, ahí lo tenés, de fondo. Mira, ahí me sacó la orden, ¿bien? Vamos de vuelta, va de vuelta, que es un temazo. Miren, 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 miren. Le voy a subir eso. Ahí está. ¿Qué te da? ¿Qué pedazo de bestia, eh? Gente que no está acostumbrado a operar así, no se van a meter, porque salís corriendo, tenés que... Sí, cuando estás tranquilo lo gestionás, no hay problema, pero... Ojo al piojo ahí, Inclusive puedo poner ahí arriba también, en la misma zona, porque ya dejo todo, el stop de la que está abajo. Si sube, sube, y si baja, bienvenido sea. Me libero de una orden que podía ser negativa y estar 10 años o 2 minutos, dependiendo, uno no sabe, ¿no? Qué pedazo de sintetizadores en los 80-90, loco, escucha esto. Y esas baterías electrónicas, ¿no? Tuc, tuc, tuc. Vamos, lo redondo. Nada que ver. Vamos a ver. Esta sí, ya está. La voy a poner. Bueno, ahí. La 0.67. Si estás cansada y muy sola. Ahí está.
ahí están los stops. Si los toca, chao. Día manual, día gris el manual. Con poquitos pips, pero... Y si no lo toca, bueno, ahí ahora se va para arriba, dale. Chau, chau, chau. Me voy. No van a hacer trampa, no vas a sacar el stop y lo vas a poner arriba, No, respeten, amigos. Escuchá. Llámame, si me necesitas. Recuerden que el total fue positivo, En mi caso. Ahí sí está Pepe Mila ahí de fondo. Pepe Mila, venía a saludar un ratito a los amigos. Si hay algún Pepe inmerso. Algún amigo del alma, de años. Ahí se suma alguno de los amigos de hace un par de años que estaban con nosotros. Pepe el guitarrista, no sé qué hizo. A ver. 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí me sacó, me parece, Si me saca, chao, gente. Saco la orden pendiente, me tengo que acordar, ¿no? Y estamos un pasito, Bueno, ya me sacó, a ver, la orden de abajo. Estamos a un tic, un puntito nada más. Hubo. Vieron lo que son los stop, ¿no? Te salvan, pero también se convierten en la ley de Murphy, porque muchas veces te tocan y después se van para el lado. Ahí está. Bueno, bien, me gustó. Mirá ahora. 3 kilómetros para abajo. Saco la orden pendiente. A ver qué hace ahora. En un rato. Hay que ver acá, Acuérdense en esta zona, mirá. Esta zona, ahí, ¿sí? 191.062 de acá a 1 hora. ¿Qué pasó? ¿Sí? Si rompió altos, si hubiera sido mejor haber dejado una compra por acá. Ustedes vean para ir viendo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Bien, a ver, Pepe, venite. Bueno, para el asado me alcanza igual, Así que no me hago problema. Ahí está, súmense a los vivos, estamos todos los días operando, tratando de pasar un buen momento con música. Ojalá que puedan escuchar bien el audio, la música, entender algunas cositas. Lo hacemos de onda para pasar un buen momento, cada uno con lo suyo. Si operan, cada uno es responsable, obviamente. Pero, no, obviamente, si les sirven muchas cositas que aprenden acá, todo gratis, bienvenido sea. Muy buena calidad, todo es lo que pienso. No puedo hablar del planeta Pepe, pero siempre tratamos de hacer, obviamente, ir al grano, al hueso, a lo mejor, buscarle la vuelta muchas veces al mercado. Y bueno, y pasarla bien, con buena música. Análisis técnico, escuchá. Me voy a comprar un lavarropa usado, escuchá. Análisis técnico, análisis fundamental. Operamos en vivo. Hacemos backtesting de bots que voy creando. Podemos probar algunos si quieren de terceros, si quieren, pero a mí me da lo mismo. Yo opero de forma manual. Y obviamente muchas veces me gusta esto de hobby de mis bots. Los voy probando. Recién gracias al bot terminamos en positivo, ¿sí? Bueno, gente. Me voy, paso de vuelta un poquito acá, miren, ahí va el precio, ¿ven? Veremos cómo sale ese numerito, acuérdense, dentro de un rato a ver si cayó, si subió, qué hubiera pasado. A ver, planteen, qué hubiera pasado si hubiera ido hacia arriba, qué hubieran hecho ustedes. Ponen stop, TP y se van, como la mayoría, ¿qué hacen? Bien, gente, nos vemos en la próxima. Abrazo, 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 abrazo y chao. Escuchá. Prende un cigarrillo, esperando un tren. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Te lo regalo esa frase, tratátela. Y bueno, gente, nos vemos mañana o pasado, en la semana nos vamos viendo. Abrazo, chau. Los ojos negros de perro viejo. Mirando la calle por el ventanal, sube el humo de la vida.
se aburría